soy Carmen Muñoz, como os he comentado antes, soy bibliotecaria del Servicio de Apoyo de Docencia e Investigación y os quiero dar la bienvenida a esta nueva edición del taller LaTeX, tu TFG, TFM, tesis desde cero y con estilo, que organizamos junto con la Oficina de Software Libre de la Universidad Complutense y que imparte David Pacios. Tenemos la suerte de contar con David, David, conocido como Pascal, es profesor en la Facultad de Informática y es investigador de sistemas serverless en procesos espaciales. En relación con el taller de hoy, este taller de LaTeX, David posee la certificación de colaboración de Overleaf, es advisor desde que estudiaba la carrera, ha publicado libros y ha impartido numerosas clases sobre este tema y además todos sus libros, todas sus plantillas y todos sus talleres los comparte de forma voluntaria y gratuita bajo el amparo de la Oficina de Software Libre y Tecnologías Abiertas de la UCM. Muchas gracias por estar ahí, sobre todo muchas gracias a las personas, los miembros de la Oficina de Software Libre de la UCM y en especial a David. Muchas gracias, os doy paso. Vamos a intentar compartir esto para ver si se ve bien. Vale. ¿Qué tal lo vemos? Sí, perfecto. También lo vemos. Voy a intentar ajustarlo un poquito para que no se vea tan raro. Elegancia. Perfecto. Vale, pues vamos a comenzar con esta tortura diaria de LaTeX otro año más. La verdad es que me sorprende que me sigan llamando para estos cursos, principalmente porque solemos dar siempre la misma clase. La verdad es que al tenerlo colgado, bueno, pues al final se me acaban ocurriendo menos chistes, menos cosas para contar y al final es un poquito repetitivo. Pero voy a intentar que se ponga todo más o menos bien y verlo todo más o menos bien. A ver, voy a comprobar 100% que esto se está viendo. Vale. ¿Me confirmáis que se ve en la pantalla? Se ve, pero se ve con mucho contraste. Vemos todo Ya, muy blanco, por lo menos yo. culpa mía de que lo tengo para modo para ciegos. Vale, recordad, no estoy en mi casa, entonces la pantalla hace lo que puede. A ver si consigo ponerlo en un modo... Vale, ¿así se ve mejor? Yo lo sigo viendo igual. Genial, eso es malo. A ver, Peor, es verdad, ahora no se ve prácticamente nada. vale. Vamos a tener que verlo como si lo vierais a través de mis ojos. Confiad en mí, está hecho a posta. Se va a intentar hacer algo bien. Es lo malo de las pantallas adaptadas, que se ven un poco mal. En casa lo que hago es tener varias pantallas, una de ellas está sin adaptación. ¿Me enseñas cómo se ve? A ver, tenemos aquí un ordenador siempre de vista. A ver, vamos a ver. Sí, sí que se ve. Perfecto. Pues vais a permitirme que configure una cosa, porque ya sé lo que puede ser. Vamos a ponerlo. Ya está. Sin esto. Y ahora, Perfecto. ¿ya está? ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Pues espero que valoréis el hecho de que tengo la pantalla apagada y lo voy a hacer de memoria. Madre mía, David. Uf. Maravilloso. Ya. A ver, es una estafa. Lo de ser adulto es una estafa, lo de estar enfermo es una estafa. Se hace lo que se puede. Así que vamos a jugar con esto. Lo que también es una estafa es el apuntarse a un curso de LaTeX, porque persona que os haya dicho que esto es una maravilla, persona que os odia probablemente. Vale, ahora fuera de lo que es broma. A mí me encanta dar estas clases de este lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación de tipado de textos profesional que normalmente solemos achacar a personas que dan este tipo de elementos en matemáticas o ya más en entornos de pues números, digámoslo así. Pero oficialmente y a nivel internacional se usa muchísimo. Cada vez más editoriales lo usan, sobre todo para eliminar lo que es el coste de licencias de cierto tipo de programas o si tenemos la suerte o desventaja de tener que hacer algún tipo de artículo científico, probablemente las plantillas o ya si lo queremos mandar a contexto internacional nos vengan directamente en LaTeX. Voy a soltar un poquito de la chapa al principio y luego os voy a enseñar todo lo básico para hacer un TFG, TFM o un tesis. Siempre sabiendo que, por desgracia, este lenguaje tiene una curva de aprendizaje extremadamente elevado.
sea, en todos los aspectos. O sea, de la misma forma que tenemos la ofimática, que te dedicas a escribir y bueno, pues rezas para que después de tener 150 hojas no se te descuadre, aquí la curva de aprendizaje es al revés, es sobre todo al comienzo, para intentar perderle un poquito de miedo a lo que son los comandos, un poquito de miedo a lo que es los entornos que vamos a programar. Y si a alguien le gusta y saca tiempo para poder estudiarlo un poquito, pues al final acaba teniendo una destreza nivel Super Saiyan de este lenguaje para poder realizar tanto sus trabajos obligatorios académicos como a lo mejor de cara a futuro alguna maquetación un poquito más profesional o directamente artículos o cosas internacionales. Es verdad que este lenguaje en España se lleva más bien poco, pero cuando estuvimos trabajando en Italia, en Alemania y demás, otros países, en entornos académicos prácticamente era obligatorio que los trabajos los presentaran directamente en este lenguaje. Es un poco mostrar respeto al documento, principalmente porque aun teniendo la certificación esta de ofimática, el maquetar un trabajo extenso, sobre todo académico, con fórmulas matemáticas, referencias bibliográficas y demás en ofimática, puede ser un poquito engorroso, sobre todo si llega una persona completamente loca, en plan yo, y te dice el último día de trabajo de fin de grado, oye, pues esto está genial, ¿por qué no lo pones en un DIN A3 y de repente el capítulo 3 pasa a ser el 2 y el uno pasa a ser el 7? Probablemente pasemos bastante tiempo maquetando lo que es eso. Aquí es cambiar un comando. Y hoy vengo en esta horita y algo a más o menos daros las referencias para que podáis trastear con ello. Vale, ¿qué es esto? Esto es un lenguaje de tipado de textos. Proviene de un protolenguaje que se llama TeX, T-E-X, se pronuncia TeX, y como aquí somos graciosos lo pronunciamos TeX, y más o menos lo fabricó un matemático. Siempre suelto el mismo chiste de, bueno, pues llegó una editorial un día con su libro de matemáticas, súper bonito, con un montón de números que jamás entenderé, y le maquetaron el libro mal. Entonces hizo lo que cualquier persona normal haría. Pues en lugar de cambiarse de editorial, se fabricó su lenguaje de tipado de texto súper profesional para hacer textos súper profesionales. Es lo que yo haría esta noche en mi casa en lugar de ser feliz. Y bueno, pues dijo, pues lo tendremos en un par de meses. 2 o 3 años después sacó el lenguaje de Tech y fue genial. Lo que pasa es que es muy arcaico. Entonces llegó una persona llamada Leslie Lamport, allá por los años 80, y dijo, pues esto está súper genial, vamos a meterle un framework, que es como una especie como de marco común con un montón de lenguaje, de palabras informáticas que nos flipan a los informáticos para hacernos los listos, pero que no significan nada, simplemente son palabras que usamos como alias para no tener que escribir un montón de comandos. Y le puso su nombre. Como él se llamaba Lamport, pues le puso el LA, LaTeX. Y es lo que estamos usando hasta ahora. Y esto es la leche, yo lo uso para todo. O sea, cada vez que tengo que oficiar una boda, que lo veis por aquí, hago el guión de la boda, el LaTeX. Cada vez que tengo que bajar a la compra, el LaTeX. Cada vez que tengo que dibujar algo para mandar algún dibujo vectorial, el LaTeX. ¿Por qué? Porque, no sé, para mí era muy intuitivo, era muy gracioso. Todo esto es que nos retó cuando yo era estudiante el profesor de ingeniería del software y dijo, a ver si alguien se atreve a hacer la documentación en LaTeX, que es algo muy complicado y basta que me digas que es complicado para intentarlo, porque me flipan los puzzles. Y digo, genial, pues nada, vamos a aprender de esto y luego descubrimos que había un montón de cursos, pero súper profesionales que eran carísimos, fuera de la Complutense, evidentemente. Los de la Complutense son buenos y normalmente suelen ser baratos. O directamente los nuestros que son más introductorios, pero son eso, introductorios. Y digo, aprender esto es carísimo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Ofrecer esto de forma gratuita para que la gente pueda comenzar a hacer este tipo de cosas en su casa. Pues el típico viernes que en lugar de querer salir de fiesta o lo dicho, ser feliz, te apetece aprender el lenguaje porque a lo mejor has hecho algo malo en tu otra vida. Pues lo típico. Entonces, lo aprendí y aquí estamos. Gracias a este tipo de movimientos, efecto mariposa, estáis aquí aprendiendo látex por mi culpa. Genial. Vale, a todo esto, la plataforma que yo suelo usar es Overleaf. ¿Por qué me pagan? Pues no, porque la de cobrar no se me da bien. Pero alguna vez me han mandado un pato y una taza. Eh, no las tengo aquí porque las regalé, pero de momento es la plataforma que solemos usar principalmente por un motivo. Como esto es una cosa informática,
cuando trabajéis en vuestro ordenador, porque esto es libre y gratuito y se puede trabajar en vuestro propio ordenador, con el Visual Studio Code o directamente bajándoos cualquier programa de LaTeX, que hay como 50.000, pues aquí tenemos el problema de que si tenéis algún error, a lo mejor el error es de vuestro propio ordenador. Entonces la gente me mandaba un montón de correos con errores que eran de su propio ordenador y yo no podía recrearlos. Y cuando no puedo arreglar los problemas, pues la gente se cabrea bastante y me dicen cosas feas. Entonces hacemos los cursos a través de esta plataforma porque si tenéis un error y normalmente se me acaba mandando por correo, yo ya sé qué error es porque me compartís este documento que trabajé en la nube. Entonces no necesito meterme en el ordenador de alguien para poder resolver los problemas. Vale, os voy a enseñar unos cuantos documentos. Normalmente me preparo algunos documentos que suelen ser graciosillos para enseñar, pero hoy voy a ser un poquito más serio porque ya he soltado un montón de chistes y no quiero que la gente se vaya y diga cosas raras. Y bueno, esto es un documento esto es una tontería, es una plantilla que fabriqué yo para lo que es TFGs de aquí. Es que ni siquiera es la oficial de la Facultad de Informática, porque en informática tenemos una plantilla que es súper guay, que se llama Texis, que le hicieron personas que saben una burrada, y yo hice esta, que es muy básica para que te lo maquetara todo muy rápido. O sea, por ejemplo, esto tiene unos cuantos comandos que de momento no tenemos que saber qué hacen ni para qué están, pero hoy le perderemos un poquito el miedo a estos comandos, porque yo no vengo aquí a enseñar a escribir, sino que la gente le pierda el miedo a estas cosas. Yo fabriqué esta plantilla porque hay gente que fabrica plantillas para que directamente solo poniendo vuestro propio texto se maquete automáticamente lo que es el texto, de forma más o menos profesional. Entonces esta es mi plantilla básica para computadores. Aquí lo que tengo yo son los capítulos, que hoy enseñaremos todo esto, y una maquetación. O sea, aquí yo le puse el título, los autores, y se maqueta todo. Se te hace la portada, te pone el logo en este caso en mi facultad, y te va poniendo literalmente todo maquetado, con su índice, con su bibliografía en el caso de que tuviera. Eh, ¿Qué cosas curiosas se pueden hacer? Por ejemplo, yo puedo maquetar esta misma plantilla, cambiando este no por un sí, para personas como yo, que tenemos baja visión, para que lo podamos ver. Y habéis visto que es instantáneo, no he tenido que cambiar nada. Esto es porque hay personas que han fabricado este tipo de plantillas para que sea prácticamente todo automático. Está genial. O si, por ejemplo, queremos ponerlo en digital, digital es, por ejemplo, cuando tenéis una facultad que os dice que no podéis pasaros de 20 páginas y que las páginas en blanco por alguna casualidad cuentan, pues se pone en modo digital para que las páginas en blanco no os cuenten. Y con esto, pues automáticamente borra las páginas en blanco y te lo maqueta todo. Está bien. Gracias a este tipo de plantillas yo pude hacer mi propia tesis. La tesis doctoral, cuando la hice en su momento, toda está maquetada en LaTeX, tanto en modo digital como en modo de impresión, y tiene 4 o 5 comandos. No tiene mucho más porque hacer una tesis, un TFG y un TFM es exactamente lo mismo, o sea, tienen los mismos parámetros. Pero también hice mi propia presentación de la tesis en LaTeX, porque también te sirve no solo para hacer documentación, sino también para hacer diapositivas. Uno de los problemas que tenía yo, porque soy un penco, para que engañarnos, es el tener digamos, el problema de tener un PowerPoint e irme a un cañón de luz y nunca saber si el cañón de luz va a ser 1080, va a ser una televisión, va a ser de 4 tercios. Entonces, empecé a hacer las presentaciones en LaTeX, principalmente porque yo sé que se va a autoadaptar porque es vectorial, al cañón de luz y va a verse perfectamente. Entonces, empecé a hacer todas las presentaciones con esto, porque me costaba como 1000 veces menos. No tiene sus animaciones, aunque se pueden incorporar, ni las tonterías de transiciones, pero queda muy profesional y vaya donde vaya sé que se va a adaptar. Estaba genial. También todos los años solemos dar una... Sí, esto es un TFG de verdad, aunque no lo parezca. Este TFG no lo presentamos, evidentemente. Esta es la clase que suelo dar yo cuando enseñamos documentación avanzada para las personas que tenemos de TFG.
donde les digo que cualquier tema estúpido puede ser transformado en un TFG buscando bibliografía, justificando cierto tipo de capítulos, y solemos dar una clase de 1 hora y 10 minutos para que aprendan de forma más o menos graciosa cómo se hace con estas plantillas los TFGs. Y oficialmente pues lo aprenden y aprenden cómo, incluso esto, aunque no quede muy bonito, te automaqueta la bibliografía con las plantillas, para que no se tengan que aprender un estándar de APA, un estándar de MLA, un modelo de IE cubo con sus variaciones. Directamente se incorpora y automáticamente aparece. Pero no solo trabajamos aquí con lo que son tesis o trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster. También sirve para maquetar, por ejemplo, en este caso, que siempre enseñamos una de las plantillas de la revista de la ciencia ficción, que justo hace un par de semanas terminamos la semana de ciencia ficción aquí en la Facultad de Informática. Para sorpresa de nadie, somos frikis, la mayoría, nos encanta y nos lo pasamos muy bien. Invito a todo el mundo a venir a la Facultad de Informática porque hay un platillo volante estrellado en el hall y puede gustaros un montón. Y bueno, pues estas plantillas también las maquetamos y son una tontería. O sea, realmente como es todo punto vector, aquí solo hay una imagen que es la del fondo y el resto es todo texto vectorial. Y la revista, pues lo único que tiene que hacer la persona es meter el punto TXT y se va maquetando de forma automática con todo este estilo. Está muy guay. Pero también sirve para más cosas, como ya que estamos en épocas próximas a lo festivo, esto si os gustan las matemáticas, también suelo enseñar cómo cuando era estudiante, pues se me daba bien hacer este tipo de cosas matemáticas y pues hacíamos estos dibujos, porque sorprendentemente se puede dibujar y tiene un entorno parecido al Photoshop para hacer vectores. Está guay. ¿Hay que aprenderse esto para aprender látex? Pues evidentemente no. O sea, es más, conozco a muy pocas personas que sepan hacer esto, pero no porque yo sea muy listo, sino porque me apetecía probar a ver si se podía hacer. Pero se pueden hacer un montón de virguerías. Es más, ¿para qué lo he visto yo usarse de forma profesional? Por ejemplo, para hacer libros de escaques, de ajedrez, porque tienes plantillas, tienes elementos aquí en LaTeX que te dibujan los escaques de ajedrez para jugadas y te lo hacen muy bien. También para hacer partituras o directamente para hacer libros de instrucciones de estilo IKEA. Te los hacen perfectamente. Luego veremos el por qué. Pero lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre un proyecto nuevo. Para poder generar un proyecto nuevo hoy aquí, que yo voy a recomendar que no sigáis esto al pie de la letra, principalmente porque iremos, iremos muy rápido para intentar abarcar lo máximo posible todo. Así que id tomando más o menos notas, luego todo esto sabéis que queda grabado y siempre tenéis ahí mi correo para las dudas que podáis tener. Siempre que esté en mi mano y que sea más o menos asequible, yo puedo contestar. También en la esquina inferior izquierda tenéis un QR con un drive con un montón de materiales porque normalmente solemos tener las mismas dudas siempre de cómo hago esto en APA, cómo transformo un documento de Word a LaTeX, cómo hago lo contrario, cómo transformo un PDF o cómo inserto un PDF de forma nativa. O sea, suelen ser dudas muy estándar porque normalmente la gente se suele apuntar a estos cursos ya cuando ya tiene el documento hecho y quiere traspasarlo a LaTeX. Entonces, soy consciente de ello y lo pongo ahí. Aunque recomiendo y siempre recomendaré que aunque el documento esté hecho íntegramente, se pase a mano, porque siempre va a quedar 1000 veces mejor. Que no tenéis lector de QRs, no pasa nada, porque en la esquina inferior derecha tenéis un enlace de tinyurl.com. Si lo ponéis, aparecerá en el navegador directamente el Drive con todos los materiales que hemos estado recopilando en todas las sesiones. Y nada, muchísimas gracias y vamos a comenzar con esto. Pulsando directamente proyecto nuevo, New Project, dependiendo del idioma en el que tengáis esta cosa. Y yo le voy a pulsar a Blank Project, o sea, proyecto en blanco, y le voy a poner un nombre. Normalmente aquí le suelo poner de nombre algo ridículo, estilo patas, pero como normalmente eh, siempre pongo patatas, al final acabo teniendo 50 documentos que pone patatas. Así que voy a poner ejemplo documento y voy a poner el día 09/12. Vale. Sobre este documento vamos a trabajar. Y os voy a enseñar algunas cosillas internas. Es altamente probable que tengáis este entorno distinto a mí, principalmente porque yo lo tengo en entorno beta, pero los botones son los mismos. Lo primero que os voy a enseñar, dependiendo de dónde lo tengáis, o en la esquina superior izquierda
o en la esquina inferior izquierda tenéis una ruletilla que pone opciones, settings. Y aquí siempre os voy a enseñar que podéis bajar y aparece en algún lado tema del editor. Y en tema del editor yo voy a recomendar que lo dejéis en Monokai. Esto no afecta absolutamente en nada, simplemente es para tener el entorno de programación en oscuro. Porque oficialmente es importante no dañar los ojos, ¿vale? Y ahora voy a empezar a soltar un poquito la chapa sobre cosas. Voy a empezar a borrar elementos. Vais a ver cómo voy a borrar prácticamente todo y voy a dejar exclusivamente esto. Bien, porque aquí es donde empiezo a soltar la chapa de los comandos. Porque sé que las cosas informáticas solemos decir que son muy triviales o que es muy intuitivo, pero en la vida real esto no es así. Esto es intuitivo una vez que ya has recorrido todos estos caminos, eh, pero bueno, voy a intentar explicarlo de forma que lo comprendamos todo más o menos bien. Bien, vamos a tener dos zonas. Esta zona del lateral derecho va a ser la zona del PDF que vamos a generar, ¿vale? Y la zona del medio es la zona del código fuente. Cuando pulsamos el botón este verde que pone recompilar, el documento se genera, ¿vale? Aquí, si habéis borrado lo mismo que yo, no aparecerá nada, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar sobre este código fuente para que nos fabrique un documento. Ahora bien, vamos a tener dos zonas. Esta zona que veis aquí arriba, que está antes del begin y el end document, se llama preámbulo, ¿vale? Da igual en qué línea esté esto. Preámbulo. Espero haberlo puesto bien. Bueno, no lo he puesto bien. Preámbulo. Genial. Bien, hacer esto sin ver la pantalla es todo un reto, no lo recomiendo. Vale, y aquí abajo tenemos un par de elementos que son el begin y el end, porque todo lo que tiene un comienzo tiene que tener un final. Esto se llama cuerpo del documento. Y esto son conceptos que de verdad van a ser básicos. El preámbulo es las órdenes que yo le voy a dar al documento, ¿vale? Por ejemplo, yo le voy a decir en el preámbulo todo lo que yo quiera. Si quiero que el folio sea redondo, que tenga forma de estrella, que tenga una geometría de laterales, por ejemplo, los márgenes de un tamaño específico, que tenga un tamaño de letra específico, que se maquete con algún estándar internacional, que use, yo qué sé, todo en bold, o sea, todo en negrita, se lo voy a decir en el preámbulo. Son las órdenes que yo le voy a gritar a nuestro documento, ¿vale? Estas órdenes no hay que hacerlas a mano, porque sorprendentemente hay personas que ya lo han hecho por mí. ¿Vale? Esto son las órdenes que le damos al documento. ¿Y cómo le damos estas órdenes? Tenemos dos opciones, o programando a mano, no es muy recomendable, o usando paquetes. Estos paquetes los han hecho otras personas programando a mano. Por ejemplo, han hecho un montón de código fuente y luego lo han empaquetado en un paquete que se llama, yo qué sé, dibujos IKEA. Existe, sorprendentemente existe. Y tú, incorporando ese paquete, puedes usar todos los comandos que ha hecho esa persona, ¿vale? Entonces, esta es la opción recomendable, ¿vale? Aquí le pondréis todo usando paquetes. El cuerpo del documento es lo que yo voy a escribir a mano. Lo que yo voy a escribir dentro del begin y el end document, por ejemplo, da igual la línea, esto es importante, da igual la línea. Ejemplo de documento. Y pulso, por ejemplo, control enter. Control enter es lo mismo que pulsar recompilar, solo que para vagos. Este ejemplo de documento se ha maquetado según las órdenes de aquí arriba. Si yo le hubiera puesto que todo el texto fuera súper gigante, aparecería súper gigante. Si le hubiera puesto que el texto estuviera en cirílico, aparecería en cirílico. Si le hubiera puesto que empezara de derecha a izquierda, empezaría de derecha a izquierda. Pero eso se pone aquí, en el preámbulo, las órdenes que le damos al documento. ¿Vale? Aquí escribiremos un montón de texto y ese texto es el que se maquetará según esas órdenes. ¿Vale? Esto se maquetará según las de arriba. Vale, y como veis, el porcentaje indica un comentario. En programación solemos tener cierto tipo de comandos especiales que los ponemos
de alguna forma, normalmente pues o con el porcentaje o con el barra barra, y que indican comentarios, porque en la vida real, por muchos exámenes que pasemos aquí en la carrera, no nos acordamos del código fuente, tenemos que comentar prácticamente todo, ¿vale? Por lo menos yo. Entonces, el comentario son elementos que suelen comenzar con un carácter especial, en este caso el porcentaje LaTeX, y que eso no se compila. Simplemente son instrucciones para que la persona que los lea sepa lo que está ocurriendo. Bien, con esto parece que no, pero ya estamos haciendo un documento que parece profesional. Y os lo voy a explicar, porque aquí solo hay 3 comandos que son obligatorios en LaTeX. El primero es este, el document class, ¿vale? Este es obligatorio. Obligatorio, ¿vale? Disculpad, es que no me sé el teclado porque normalmente uso uno en otro idioma y ya todo va mal. Esto también es obligatorio. El comienzo y el final del documento, porque tienes que marcar un comienzo y un final para el documento. El resto es todo opcional. Escribir un texto, opcional. El resto de paquetes, opcional. ¿Vale? Y da igual en qué línea lo pongamos, es opcional. Vale. ¿Qué es lo que indica el document class? El document class va a indicar un estándar. ¿Qué es eso de estándar? Bueno, hay comandos especiales que ya han sido empaquetados dentro de LaTeX para que cumplan cierto tipo de normas. Por ejemplo, yo sé, porque me lo he estudiado, que el document class article, ¿vale? Comienza con, si os fijáis, con una numeración en medio del documento. Esto tiene un marginado superior de X centímetros, normalmente se mide en pulgadas. En los laterales también tiene un marginado bastante amplio. Vale, dependiendo del tipo de documento que estemos trabajando, usaremos uno u otro. Y os aseguro que hay muchísimos y que ya están por defecto definidos en LaTeX. Por ejemplo, article, curriculum vitae, presentación de diapositivas, libro. Existen de un montón de documentos que ya están estandarizados para cambiar esto entre las llavecitas, ¿vale? Entre las llaves ponemos lo que yo quiero, en este caso, article. Y se me va a maquetar según ese estándar, ¿vale? Ahora bien, vamos a comenzar el documento. Porque lo primero que voy a hacer, y esto siempre lo hacemos por este orden, solo que comento distintos chistes normalmente, es comenzar haciendo un artículo profesional. ¿Qué es lo que tiene un trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster o tesis? Vulgarmente hablando. Vulgarmente hablando, lo que suele tener, y lo voy a poner aquí arriba, es un título, ¿vale? Principalmente porque está bien eso de trabajar un montón haciendo un trabajo y que tenga un título. Bueno, un montón. Una autoría, ¿vale? Ya que me ha costado hacer algo, mejor ponerle mi nombre, ¿vale? A mí no os voy a mentir de que una vez cuando presenté el trabajo de fin de grado, me echaron, bueno, la bronca no, sino que es que se me olvidó poner el nombre de y lo tuve que agregar después. Por eso de que normalmente no firmo mis cosas. Pero bueno, todo se queda en la anécdota. Título, autoría. Luego tiene capítulos. Bueno, un índice de contenidos. O tabla de contenidos. Suele tener un abstract, suele tener capítulos, pero eso sigue siendo un abstract, sigue siendo capítulos. Capítulos ordenados como sea. Y luego tiene una bibliografía. ¿Y qué más puede tener? Pues figuras, tablas. Luego, evidentemente, nuestro texto. ¿Vale? Esto es lo que vulgarmente suele tener un documento, pues estilo TFG, TFM, en mayor o menor medida. ¿Vale? Luego puedes meterle sus referencias cruzadas, lo que sea, pero vulgarmente esto, autoría, yo creo que más o menos lo tenemos bien. Pues es lo que vamos a enseñar, es lo que vamos a enseñar, más o menos por orden, pero jugando un poquito, ¿vale? Jugando un poquito. Bien, ¿qué es lo primero que aparece aquí? Agregar un título. Y quiero que veáis cómo esto es el lenguaje del alarde de originalidad, que es la palabra que siempre suelto, porque parece que los comandos los he fabricado yo, que no se me da muy bien el pensar. Vale, si yo quiero agregar un título, tengo que pensar, ¿dónde quiero el título? Porque me podéis decir perfectamente, el título va en el documento porque aparece al principio del documento. Y yo diría, vale, genial, pero el título puede aparecer en algún lado más, por ejemplo, en los encabezados, o directamente en los agradecimientos, o en algún sitio para hacer alguna referencia. Si la respuesta es sí,
O sea, si os tenéis que preguntar, ¿esto puede aparecer más de una vez? Y la respuesta es sí, indica que es un comando global. ¿Vale? Voy a poner aquí para que se vea que esto son lo que vamos a hacer y estos son anotaciones. Comando global. Y para poner un comando global se pone la barrita invertida, la que está al lado del 1. Si veis vuestro teclado, en la esquina superior izquierda aparece una especie como de barra invertida, el grado y demás. Eso en un teclado normal se pone con el Alt-GR. Cuando digo teclado normal digo uno castellano. Pues por ejemplo, las personas que tengáis un Macintosh se pondrá de otro tipo de forma. Pero siempre es la barra invertida, no la que está encima del 7, sino la barra invertida de comandos, que se llama así. Está encima del tabulador y al lado del 1, en la esquina superior izquierda del teclado. Cuando ponemos eso, fijaos que me intenta autocompletar con un montón de cosas, porque el lenguaje va a intentar ser amigable y me lo va a intentar autocompletar, ¿vale? Con cosas. Y al lado te pone lo que es. PKG indica paquete. ENV indica environment, o sea, ambiente. CMD implica comando. Lo que yo voy a poner ahora va a ser autor o título. En este caso, título. Si escribo title, alarde de originalidad, me lo intenta autocompletar, ¿vale? Ahora yo tengo que ponerle llaves para incorporar entre medias el título. Las llaves son las que están al lado de la ñ, ¿vale? Que también se ponen con el Alt-GR, el que está al lado del espacio. Por lo menos para los teclados de PC que están castellanizados. Y si os fijáis, aquí tenemos el comando. Entre las llaves, al igual que aquí arriba, voy a poner el título. Ejemplo de título, porque no se me ocurre nada más. Y ahora lo voy a compilar. Bien, no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Si yo acabo de poner el título. No hace nada principalmente porque yo he puesto este comando, que recordad que es una orden que le damos al documento. El documento ahora se va a llamar ejemplo de título, pero yo no le he dicho en ningún momento que me fabrique el título abajo. Para ello, y como primer comando de todos en el cuerpo del documento, voy a decirle otro comando mágico que se llama Fabrícame el título. Make title. Es un comando. Y si le doy a recompilar, con esto ya me lo va a intentar poner todo. Y fijaros lo que está haciendo. Lo que ha hecho, según el estándar del artículo que aparece aquí, es ponerme mi título después de un marginado superior increíble y luego me pone la fecha de hoy en americano. Una maravilla. Luego aprenderemos a falsificarlo. Digo, a cambiarlo. Evidentemente aquí no se falsifica nada y nunca lo volveremos a hacer. Espero que eso no quede grabado. Continuamos. El ejemplo de título va a ser nuestro título. No hay que modificar nada más. Pero aquí faltan cosas. Faltan cosas porque evidentemente el título está bien, ¿vale? He cambiado esto. Voy a quitar el modo review porque no nos interesa. Ah, sí. Ya tenemos un título. Vamos a continuar con la autoría. La autoría está genial, principalmente para evitar lo que me pasó a mí de no poner el nombre del autor, en este caso, en lo que es el documento. Alarde de originalidad. Si título se dice title, autor se dirá author. ¿Vale? Y aquí tenemos dos formas. La forma de la primera, que es para poner muchos autores, la segunda, que es para poner uno solo. En este caso voy a dejar uno solo y os voy a enseñar a hacerlo a mano. En este caso voy a poner mi apodo, Pascal, ¿vale? Y aquí ya, cuando compilo, me aparece el nombre. Genial. Vale. Y ahora, pregunta, si yo solo tengo este comando porque el otro me abruma porque tiene un montón de cosas, ¿cómo pongo más de un autor? Con un retorno de carro o salto de línea. Esto está genial, porque el LaTeX, yo si quiero hacer, por ejemplo, aquí un salto de línea, ejemplo 2, en un documento normal esto me habría hecho un salto de línea, pero el LaTeX no. El LaTeX no. Fijaos lo que ha pasado. Aparece el texto de seguido. Y os voy a explicar el por qué. Porque es un lenguaje que va compilándose poco a poco. Si yo quiero hacer un salto de línea, tengo que poner barra barra al final del texto. ¿Vale? La barra del comando, la que está en el 1. Eso hace un retorno de carro. Como si fuera una máquina de escribir. Observadlo. ¿Vale? Luego os enseñaré a fabricar un párrafo. Pero de momento, quedaos con el retorno de carro. Voy a borrar esto. Entonces, si yo quiero agregar más autores, barra barra, autor 2, barra barra, autora 3.
El barra barra es un retorno de carro y te lo va a maquetar de forma perfecta. Muy bonito. No está quedando mal. Vale. Ahora bien, si lo que quiero es modificar la fecha porque no me gusta la que aparece, ¿qué comando tenemos que usar? Otro alarde de originalidad. Date, fecha. ¿Vale? Si lo dejamos en blanco, importante, esta línea se borrará automáticamente. Es sobre todo por si acaso queremos borrar la fecha. Si queremos poner alguna, podemos poner la mano, día de hoy, y aparecerá esa línea con, en lugar de la fecha, el día de hoy. O incluso tenemos un comando que te dice qué día es hoy, barra today, para no tener que pensarlo. Esto es muy conveniente cuando tenemos algún documento, a lo mejor de alguna empresa, y estamos haciendo modificaciones del documento. Para poner literalmente qué día habéis hecho la modificación. Es automático. Está genial en este sentido. Lo vamos a dejar así, porque hoy no quiero enseñaros a escribir, lo que quiero es que le perdáis el miedo a los comandos. ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos make title y un ejemplo de documento. Maravilloso. Bien, pues lo voy a borrar, porque insisto, hoy no quiero enseñar a nadie a escribir. Lo que quiero es que le perdamos este miedo a los comandos. Y aquí he dicho que podemos usar paquetes para que el documento se rellene por nosotras mismos. Entonces, os voy a enseñar un paquete que me gusta un montón, ¿vale? Para usar paquetes, recordad que es código fuente que ya ha hecho otra persona por mí y que yo incorporo de algún tipo de forma para poder usar sus comandos. Comandos son como esto: title, autor, date o make title. Estos son comandos, ¿vale? Entonces, si yo pongo el barra y escribo use package, el primero de todos, me lo va a intentar incorporar con un montón, pero un montón de paquetes. Luego os explico qué vienen estos paquetes, ¿vale? Pero el paquete que vamos a incorporar se llama blind text. Este es el paquete fundamental. Este paquete nos va a incorporar un texto por defecto. Ese texto por defecto nos va a ayudar a un montón de cosas y normalmente lo usamos cuando fabricamos plantillas. Y os voy a explicar el por qué. Bien, este paquete, al incorporarlo de esta forma, nos va a dar unos comandos como estos. Se pone con el barra blind document. Vale, ¿veis que me lo intenta autocompletar con una B minúscula? No, dejadlo con la B mayúscula. Bien, la B mayúscula es para que nos haga más texto. Y os voy a explicar lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que nos ha puesto un texto por defecto de lorem ipsum dolor sisamet, que vulgarmente solemos usar bastante, por lo menos en mi profesión, para hacemos a una página web o hacemos a un documento para ver el cómo se está maquetando. Por ejemplo, ahora si yo os estuviera fabricando la plantilla de TFG, de TFM o de tesis de vuestra propia facultad, ¿vale? Yo habría hecho este comando y con lo que me hubierais dicho, por ejemplo, tiene que ser con tanto margen del lateral derecho, con tanto margen del lateral superior, con esta tipografía, pues yo estaría fabricando vuestra plantilla con ese texto para ver cómo se modifica y ver cómo está quedando. Hoy lo usaremos literalmente para ver cómo estamos modificando el documento y ver cómo se está maquetando con nuestras órdenes. Pero observad cómo el estándar del artículo ya lo está modificando que flipas. En este caso, le está poniendo una sección, está poniendo un montón de párrafos. Observad cómo tiene la obligación de aparecer el número en el medio de la pantalla, por el estándar de artículo. Se puede modificar, todo es modificable. Los márgenes laterales y superiores. Y cuando ya no tenemos título, el margen superior es un poquito menos amplio. Y aquí continuamos y bueno, pues es una maravilla de poder verlo. Sobre este documento trabajaremos para modificarlo para fabricar una plantilla para nuestro TFG TFM muy básica. Evidentemente cada facultad usa sus propias cosas. Pero ya tenemos la autoría. Está genial. Ahora bien, esto no me sirve. Y os voy a explicar el por qué. No me sirve por un elemento especial. No es lo mismo usar un estándar americano que un estándar a lo mejor castellano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el comienzo de párrafo con párrafo moderno. ¿Vale? Lo que es el párrafo alemán, principalmente, porque el comienzo, si os fijáis, no está indentado. Indentar significa que tiene sangría. Pero en los siguientes párrafos sí.
¿vale? Ah, por cierto, os voy a enseñar una cosa divertida. Voy a copiar este texto, un segundito, y voy a borrar esto de aquí. Si yo tengo este texto, muy por defecto, que habéis visto que es copiar y pegar como si fuera un documento de Word, y quiero fabricar un párrafo, lo que tengo que hacer es dejar una línea en blanco. Con una línea en blanco se fabrican los párrafos. Observadlo. Un párrafo y otro párrafo. Si yo no le hubiera puesto esa línea en blanco, todo el texto parecería de seguido. Esa línea en blanco hace que el texto se separe en párrafos de forma automática. ¿Vale? Voy a pulsar control Z, control Z, control Z, control Z y control Z. Bien. Ahora, sobre ese texto, vamos a trabajar. Y os voy a enseñar una cosa graciosa, porque de la misma forma que ahora mismo estamos trabajando con el estándar de artículo americano, podemos cambiarle al estándar de artículo castellano. Y que, por ejemplo, el texto se maquete con el estándar castellano automáticamente. Eso está bien porque implica que si mañana se levantan los editores de LaTeX y se les va la cabeza en que a partir de ahora todo en castellano va a estar en latín, automáticamente se te maquetará el documento en latín. No tienes que cambiar absolutamente nada. Eso es una de las ventajas que podemos tener aquí. Para ello, usamos otro comando, otro paquete que ya existe, con el barra use package para incorporar un elemento, y más concretamente un elemento que nos va a permitir seleccionar el idioma del documento. Y en un alarde de originalidad, este paquete se llama Babel, haciendo una clara alusión a la Torre de Babel de la Biblia, donde cada persona hablaba al final su propio lenguaje. Y aquí nos viene bien para introduciros otro elemento, porque esto son paquetes, pero dentro del paquete puede haber un montón de opciones. Porque, por ejemplo, esto incorpora todos los lenguajes que existen, que tiene Babel, evidentemente. Si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar latín, o seleccionar ruso, o seleccionar castellano, tendría que hacerlo a través de opciones. Para seleccionar opciones de un paquete o de cualquier comando, se le ponen dos cuadraditos, normalmente entre el comando y las llavecitas. Y estos cuadraditos, los corchetes, son los que están al lado de la P. Cuadrado de apertura, cuadrado de cierre. Se seleccionan con el ALGR. ¿Vale? Están al lado de la P en el teclado. Y aquí se le selecciona las opciones. En este caso yo quiero que solo detecte Spanish. Pues entonces, Spanish. O sea, yo selecciono la opción español del paquete Babel. A tope. Y con esto, fijaos cómo se nos acaba de automaquetar, la fecha se nos acaba de cambiar de idioma automáticamente sin tocar nada, el comienzo de párrafo dentro de una sección se me acaba de indentar con el párrafo indentado en lugar de con el párrafo estilo alemán. Ahí está genial en este, porque eso implica que si no me acuerdo de las cosas, LaTeX me las puede ir chivando un poquito. ¿Vale? Importante, esto es para que se quede como el estándar. Luego recordad que cada persona y cada sí, sobre todo eso, cada persona tiene sus propios comandos para usar aquí, y, sus propias órdenes para hacer su propio TFG. Por ejemplo, quiero que sea formato APA, quiero que tenga un comienzo de línea de no sé qué, una sangría de no sé cuánto. Eso se puede poner todo a mano. Hoy, para evitar peleas, vamos a hacer un documento que no le sirva a nadie. Principalmente porque vamos a poner una bibliografía que no existe en la realidad y vamos a poner una maquetación que oficialmente no sirve, principalmente para que personas que a lo mejor tengan algo de ciencias sociales o personas que tengan algo de ciencias o de ciencias experimentales también puedan atender a esto y que no parezca que solo les estamos atendiendo a su propio grupo, sino que trasten después con los comandos para fabricar sus propias plantillas. Genial. Bien, de momento vamos bien. Vale. Se me ha olvidado una cosa, porque dentro de los capítulos solemos tener secciones y evidentemente subsecciones y un largo, etcétera. Pero bien, aquí está el problema. El problema es el siguiente. Esto es un artículo. Los artículos de por sí no suelen tener capítulos, ¿vale? A pesar de que muchísimas veces tengamos algunos estándares que nos manden que digan que el artículo tiene que tener capítulos. Normalmente no suelen tenerlos. Entonces yo digo, imaginad que tenéis aquí maquetado el TFG, listo, perfecto, lo tenéis que presentar mañana, todo va bien y de repente llegan y dicen, no, no, es que esto no cumple el estándar o la escuela de no sé qué te están diciendo que tienes que ponerlo de otro tipo de forma, que tiene que tener capítulos, o sea,
un capítulo tiene cosas básicas, como por ejemplo que todos los capítulos suelen empezar en página par, que está muy hecho para ser impreso, que tiene un título muy grande, que deja páginas en blanco en el caso de que termine en una página par para dejar una página impar en blanco, cosas de esas. Vale, genial. Maquetar eso a mí, por lo menos a mí, sorprendentemente se me da bastante bien la ofimática, me costaría bastante en tiempo. Aquí solo tengo que cambiar una palabra, porque para cambiar del estándar de artículo a libro, me vengo aquí arriba y donde pone artículo pongo libro, book, tal cual. Y cuando pongo book, tal cual, se me compila y me aparece de este tipo de forma. Ahora se me ha maquetado con el estándar de libro, que a mí no me gusta. Luego lo modificaremos, porque tiene la peor portada del planeta. Pero ya es una portada, ¿vale? Ya tiene una portada. Otra cosa menos que tenemos que incorporar. Ya tiene una portada. Es feísima, sí, por supuesto que sí. Pero yo no enseño a hacer portadas bonitas, porque tardaríamos un poquito más. Pero ya tiene una portada. Comienzo de página par. ¿Vale? Perfecto. Y aquí, en lo que es el comienzo de página impar, bien, eso. Me he equivocado antes. Ese comienzo de página impar empieza la capitulación. Genial. ¿Vale? Y continúa así, todo muy bonito. Y fijaros cómo el margen me lo está respetando. Y quiero que observéis esto. Porque el margen en las páginas impares, ¿vale? Es más amplio en el lado derecho y en las páginas pares es más amplio en el lado izquierdo. Suelo hacer siempre la misma pregunta. Supongo que algunas personas de aquí ya se han visto los vídeos o directamente se habrán leído alguno de los libros que tenemos colgados y ya no tiene tanta gracia hacer este tipo de comentarios y de preguntas al vuelo. Pero antes preguntaba, ¿por qué razón pensáis que el lateral derecho en la página impar es más amplio que el lateral derecho en la página par y al revés? Y la gente me decía que era para ser impreso, pero no, principalmente porque la página impar es la que va en el lado derecho, entonces este lado, el izquierdo es el que tendría que ser más grande, pero no es así. Este estándar está diseñado para que en el lateral se puedan poner anotaciones. Es perfecto para libros de texto o para eh, trabajos que os tengan que corregir, porque en el lateral, tanto en PDF como en LaTeX, os pueden agregar comentarios. Ahora bien, trabajo que a mí me entregan de esta forma, trabajo que a mí me cabrea bastante, principalmente porque me lo entregan dando la sensación como que se lo tengo que corregir porque me lo dan con el lateral, con este margen. Esto está bien si tengo que hacer anotaciones para una clase y demás, pero si el trabajo es profesional, está bien que tenga sus propios márgenes, que luego modificaremos. Pero de momento está guay. Ojo, ya da miedo. El documento ya parece más profesional que todo lo que puedo hacer yo en la ofimática en su momento. Y no he hecho nada más que 3 comandos. Está genial. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Os voy a enseñar a hacer a mano un capítulo. Me voy a venir abajo del todo y voy a copiar este texto, porque no me apetece pensar. Abajo del todo este texto. Alarde de originalidad. Si yo quiero meter un capítulo a mano, ¿qué comando tengo que usar? Barra chapter. Y ahora os voy a enseñar una cosa divertida. Yo no me sé los comandos, porque aprenderse todos los comandos es prácticamente inviable. Hay millones de comandos. O sea, esto te lo tienes que aprender para un examen o para alguna tontería de esas, pero en la vida real lo buscas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Normalmente yo sé que al principio tengo que poner chapter. CH. Fijaos que me lo intenta autocompletar, ¿vale? Me lo intenta autocompletar aquí poniendo chapter. Si yo pulso el tabulador, me va a autocompletar automáticamente el comando. El tabulador es la tecla esa que hace así, que está al lado de la Q, ¿vale? Esa que está encima del bloqueo mayúsculas, al lado de la Q. Si lo pulso, me lo va a intentar autocompletar y encima el cursor se me pone en medio. Ahora yo voy a poder literalmente escribir el título del capítulo. Genial. Vale. Y aquí le voy a pegar mi texto, que probablemente es lo que haga la mayoría cuando lo tenga en ofimática y lo quiera copiar y pegar. Le voy a dar a compilar. Y veis que esto está en página impar, dejará en blanco una página par y ahora en otra página impar comenzará el capítulo. No os preocupéis porque esto evidentemente está diseñado para ser impreso. Luego os enseñaré cómo deberíamos de intentar entregarlo si lo entregáramos de forma digital. Pero bien, imaginad que no solo quiero tener capítulos, sino que también quiero tener secciones. Alarde de originalidad 2.
¿Qué comando usaré si chapter es para capítulos? Barra section. ¿Me lo tengo que aprender? No. Si pongo SE, me lo intenta autocompletar. Pulso el tabulador y se me pone de esta forma. Ejemplo de sección. Ahora bien, sé que esto, voy a poner aquí un texto de prueba. Sé que esto ahora mismo a mucha gente le puede estar pareciendo fácil o incluso a mucha gente que ya haya podido perder el hilo. No os preocupéis porque, por desgracia, programar se aprende programando. Y ese tipo de elementos requieren lo que comenté al principio, una cantidad de curva de aprendizaje bastante elevada. No voy a mentir a nadie, diciéndole esto es súper sencillo, buah, lo haces en una tarde, no, no, tardas bastante. A día de hoy, después de llevar casi 9 años programando en esto, no puedo decir que yo me lo sepa. Sorprendentemente se me da bien dar esta clase y poco más, ¿vale? Pero da para hacer una tesis. No sé por qué he copiado eso. Vale. Otro alarde de originalidad. Si quiero meter una subsección, subsection. Ejemplo de subsection. ¿Vale? Y aquí ponemos un texto a todo ven. Genial. Vale. Esto solemos tener aquí algún tipo de pregunta de por qué razón se enumera de forma automática y un largo etcétera. Se enumera de forma automática principalmente porque el estándar del libro tiene ese tipo de numeración. Ahora bien, debido a que esto es un lenguaje, hay un montón de personas que ya han metido paquetes, lo que hemos visto arriba con perdón, con esto de aquí a aquí, texto, paquetes, para modificar esto y que se pueda poner, por ejemplo, con letras de otro tipo de forma. Se le puede hacer de todo. Realmente podéis destrozar el documento como queráis. A mí me suele gustar dejarlo como en el estándar, pero es verdad que la mitad de los artículos y demás que mandamos tienen sus propias normas y hay que cumplirlo al final. O sea, aquí no mando yo, sino que manda lo que os hayan dicho, ¿vale? Pero muy intuitivamente suele ser un comando lo que se modifica. Vale, vamos a cambiar más cosas. Ya tenemos los capítulos, secciones, subsecciones. Precioso. Vale, vamos a meter ahora un índice de contenidos. Y este es el único comando. Voy a, voy a ponerlo aquí, porque los comandos se ejecutan por orden. Entonces, lo primero es el título, luego será el índice de contenidos y luego todo el documento. ¿Vale? Os enseñaré después a hacerlo muchísimo más ordenado, porque sé que esto no tiene mucho orden. Vale. Dentro del título, perdón, dentro del documento vamos a querer hacer un índice de contenidos. Ahora bien, este es el único comando que no se os va a autocompletar y es principalmente porque Overleaf es empresa británica y el que hace el motor de LaTeX es americano. Parece que a unas personas les gusta decirlo de una forma y a otras de otra. Este es el único comando que de momento no se autocompleta. Es el único que sí que hay que aprenderse. Barra Table of Contents. Tabla de contenidos. Este comando automáticamente os va a fabricar un índice de forma profesional. Aquí, si venimos, aparece el índice. Está muy guay, porque te lo hace de forma automática, pero esto prácticamente cualquier elemento ofimático bien diseñado, o incluso el propio Markdown, te lo fabrica. Vale, solo que a mí me gusta muchísimo este porque es precioso. Pero aquí se puede modificar todo lo que queráis, por ejemplo, que los números no aparezcan, qué cantidad de niveles queremos, por ejemplo, que solo aparezcan los capítulos, que no aparezca ninguna sección, que es bastante común. El, que el índice aparezca un poquito más arriba, o sea, se puede modificar de un montón de formas. ¿Cómo? Pues con lo mismo que antes, paquetes. Luego os enseñaré dónde se buscan. Porque LaTeX tiene la obligación de que cada paquete de esto tiene que ser libre y gratuito. Entonces la documentación tiene que ser pública y tiene que tener ejemplos y tiene que estar online, colgado, todo, 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 todo. Genial. Vale, ahora bien, voy a hacer un cambio para mirar esto. De libro voy a cambiar a artículo, porque me gusta siempre enseñar este tipo de cosas. Quiero que observéis cómo lo acabo de cambiar de artículo y aquí me aparece esto en rojo. Si aparece en rojo, implica un error y te dice, esto no existe. ¿Por qué? Porque los artículos no tienen capítulos. Sin embargo, sí que pueden tener índice, pero aparecen a pie de texto. Observadlo, ¿vale? Y lo que sí que tienen son secciones. Por esa razón, cuando alguien me dice lo de tenemos que tener un documento capítulo, perdón, artículo y que tenga capítulos, y yo, todo va mal, nos va a costar bastante, pero se puede hacer. Vamos a continuar con el libro. El libro me gusta.
Genial. Pues ya no nos queda mucho, porque ya tenemos el índice de contenidos. Ahora vamos a jugar con el documento, porque el documento no me está gustando tanto, ¿vale? Tiene sus cosillas. Primero, no me gustan los márgenes. Segundo, no me gusta el tamaño de letra. Tercero, me falta, no sé, evidentemente la bibliografía y las figuras, que es la última parte. Y cuarto, no me gusta el orden, porque la ventaja que tiene esto es que es extremadamente rápido, pero si yo tengo los capítulos todos pegados aquí, me va a costar bastante verlos, y eso no me gusta. Entonces vamos a hacer una cosa que en programación llamamos abstracción procedimental, que vulgarmente es separar el capítulo, o sea, el libro en capítulos, ¿vale? En distintos archivos, y luego meterlos en el documento aquí. Ya veréis que es muy divertido. Bueno, divertido para mí, que me flipa esto. Vale, ¿qué es lo que hacemos primero? Lo primero que os voy a enseñar es a transformar el documento a referencias cruzadas, sobre todo por si acaso tenéis el documento para que alguien lo vea de forma digital. Si alguien tiene este documento de forma digital, es de educación normalmente, que las páginas en blanco no aparezcan, salvo que lo presentéis en americano, porque los americanos suelen tener las páginas en blanco con una nota en diagonal que pone en inglés: esta página está aposta en blanco. Si alguna vez habéis tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, documentos de la NASA o alguno de alguna misión espacial, las páginas en blanco te lo ponen literalmente: de esta página está en blanco aposta, en inglés. Lo traduciría, pero no se me da bien el castellano, imaginad otros idiomas. ¿Vale? Y también en digital es conveniente que estos elementos sean pulsables, porque aquí solo tenemos 23 páginas y sorprendentemente no he escrito ninguna. Pero en la vida real, si tenemos más de 100, es de educación que yo pueda pulsar aquí, que se vaya para abajo. Eso se denomina referencia cruzada y te lo hace automáticamente la TEC. ¿Cómo? Con un paquete, porque al final la respuesta de todas las preguntas es que te lo hace con un paquete. Genial. ¿Qué paquete es ese? ¿Vale? Ponemos use package y el paquete es el paquete de HI. Solo poniendo HI me lo intenta autocompletar. Hyperref. Hiperreferencias. Con esto, solo agregando esto, control enter, automáticamente me va a aparecer con las referencias cruzadas. Importante, no os preocupéis porque esto cuando lo imprimís no sale. Pero si ahora yo pulso, se me va a ir al capítulo de forma correcta. Es bonito, elegante si queremos presentar algo de forma digital. A mí me encanta. ¿Vale? Y sí, se puede cambiar de color. Yo normalmente lo pongo azul. Normalmente este paquete tiene para cambiar el color de un montón de cosas. ¿Me sé los comandos para hacerlo? No. Normalmente lo suelo tener que buscar en la documentación cada vez que lo hago. Porque por desgracia no se me da bien acordarme de todos estos comandos. Pero lo bueno que tiene es que sí que puedo ver la documentación y aprenderlo. Bien, continuamos. Ahora, lo siguiente, si queremos fabricar un documento un poquito más profesional, es a lo mejor aumentar el tamaño de letra, principalmente porque os podéis dejar un poquito los ojos. Y aquí os voy a enseñar los comandos básicos para el aumento de letra. Bien, solo y exclusivamente vais a poder aumentar el tamaño de letra dentro de los parámetros del documento. Os explico esto. El documento entero, el tipo libro, se va a maquetar tanto títulos como cabeceras como párrafos según el estándar que tenga el libro. Entonces, el estándar que tiene el libro normalmente él lo tiene diseñado para cierto tipo de tamaños de letras. No vais a poder, por ejemplo, poner tamaño de letra 140. Ojo, con un asterisco, sí que se puede, pero se tendría que hacer a través de paquetes. Yo hoy os voy a enseñar a modificar la plantilla según el estándar, con opciones. Y tal y como hicimos aquí, con un cuadradito, ¿vale? Vamos a poner opciones a nuestra plantilla. Cuadradito. Y esto es la leche, porque le podemos poner un montón de opciones. Por ejemplo, to column. ¿Vale? Poniendo esto, va a parecer una tontería, porque la palabra es una tontería, pero nos lo va a intentar poner en 2 columnas. Y esto es precioso. Sobre todo si lo queremos mandar a 2 columnas. Ahora bien, es el peor comando de 2 columnas que existe, porque si os fijáis, esto hace una rotura abrupta de palabra, tiene muy poquito espacio. Existen paquetes que te lo hacen mejor, como el paquete multicols, ¿vale? Multicolumnación, vulgarmente hablando. Pero para salir del paso, este está guay. Eh,
Voy a borrarlo porque no es el objetivo hacer esto a 2 columnas, simplemente quería enseñarlo. Pero aquí, en estos cuadraditos, le podéis poner un montón de opciones. ¿Qué opciones? Las que tenga la plantilla o sea, el estándar de Book, que son unas cuantas. Yo no me las sé todas. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, aumentar el tamaño de letra, yo sé que esto está a 11 puntos de tamaño de letra. Tamaño 11. ¿Vale? Por cierto, de las mejores tipografías que tenemos. Esto es CMS, Computer Model System, de las mejores tipografías que hay, porque es totalmente vectorial, es una flipada de tipografía y la verdad es que las personas que vemos bastante mal lo agradecemos muchísimo. Sobre todo porque como el estándar normal es que la gente usa Times New Roman o Arial, Arial se ve un poco mejor, pero Times New Roman nos hace un poquito de pupa a la hora de ver los documentos. Sé que es un estándar y os toca cumplirlo, pero cuando una persona con baja visión lo tiene que ver, le suele destrozar bastante. Todo también depende de la enfermedad que tenga, pero de normal duele un poquito. La de Atkinson es otra tipografía que es muy buena. Open Dyslexic es también muy buena, es elegante. Pero la CMS, la que está aquí, es preciosa. O sea, esta es de las mejores. O la Crimson. Crimson también es perfecta para personas que ven un poquito mal. Vale, si yo quiero aumentar el tamaño de texto, por ejemplo, lo voy a dejar en 12 puntos. Aquí, 12 pt. 12 pt me va a aumentar el tamaño. Y nos lo aumenta bien, ¿vale? Si yo quisiera poner, por ejemplo, 120, esto se quejaría. Y me lo dejaría en el por defecto. El por defecto es 11, ¿vale? Como mucho se lo voy a poder poner a 12. Si quiero aumentar el texto más, tengo que usar cierto tipo de comandos, como por ejemplo, en el texto, la palabra huge. Esta palabra está bien porque lo que hace es que te aparece todo enorme, ¿vale? El problema es que lo tenéis que controlar, porque si no aparece muy grande, muy grande. Esto es precioso. A la hora de verlo, sobre todo para libros de lectura, de books, porque más o menos el tamaño de letra es el adecuado. Vale, existen un montón de comandos de estos, que tampoco quería aburrir con esos comandos, porque al final eh, son comandos que se pueden buscar o son que tenemos en los ejemplos y demás. Vale, entonces el tamaño de letra. Está guay, pero sigue sin gustarme. Siempre le falta algo elegante. ¿Qué es lo que le falta aquí? El margen. El margen no me gusta. Y tampoco me gusta que tenga páginas en blanco. ¿Por qué? Porque está bien para imprimirse, pero si lo tenemos que entregar de forma digital, porque tenemos que aprender a entregar también cosas digitales, y desde aquí rompo una lanza, por Dios, hay que intentar imprimir lo menos posible. Eh, sobre todo porque luego las tesis nos acaban costando 400 euros la broma. Se entrega de forma digital, porque la gente lee en digital mucho. Está guay. Vale, ¿cómo lo hacemos? Con un comando. Los comandos se concatenan con la coma. O sea, yo puedo poner un comando, coma, otro comando, coma, otro comando, otra opción. Y aquí le voy a decir que solo tengo un lado. One side. Tal cual. Un lado. Y eso lo que hace es eliminar todas las páginas en blanco. Y me lo ha maquetado para formato digital. Mola. Está guay. Porque como lo ha maquetado para formato digital, automáticamente, si os fijáis, los márgenes los ha puesto de forma correcta. ¿Vale? Con un lateral izquierdo y derecho similar. Ya se ha cargado la tontería esa del lado para hacer anotaciones. No está mal. Sigue sin gustarme, ¿vale? Sigue sin gustarme. Aquí se pueden hacer verdaderos destrozos con el documento. Voy a quitarlo. Voy a quitar el OneSize porque a mí sí que me gusta que sea para imprimir. Pues, al final te queda una tesis muy bonita, un TFG muy bonito impreso. 400 euros después te queda una tesis bonita, no voy a mentir. Vale, voy a enseñaros a modificar los márgenes, porque esto sí que es muy útil. Y, para sorpresa de nadie, vamos a usar un paquete, porque no queremos programar. Y el paquete que modifica la geometría del documento se llama geometría. Geometry. Este paquete nos incorpora todos los comandos para modificar lo que queramos. Por ejemplo, que quiero que a partir de ahora todo el documento sean pies de página, todo será pies de página. Que quiero que el top del documento, o sea, la parte de arriba, no tenga margen, pues no tendrá margen. Que quiero que tenga márgenes cuadrados, pues tendrá margen cuadrado. Que quiero que la derecha no tenga margen, pues lo que tú quieras. O sea, te lo va a modificar todo, a placer. ¿Vale? Hoy os voy a enseñar unos cuantos, porque esto se tiene que poner en opciones, en los modificadores de este paquete.
Os voy a enseñar, por ejemplo, si yo quiero que el margen superior, top, mida 0 centímetros, o sea que no exista, puedo ponerlo de esa forma. El top será igual a 0 centímetros. A ver si lo he escrito bien. Entonces, ahora, cuando tengamos este tipo de texto, aparecerá sin el marginado. Si por alguna casualidad os gusta esto, por ejemplo, para hacer un teleprompter o algo así, pues está bien, pero de normal puede quedar un poco raro. Si, right. Si ponéis esto para la derecha, si lo escribimos bien, mejor. Genial, ahora sí. Pues os hace lo mismo. Y encima os destroza bastante lo que es el texto. ¿Vale? Cuidado con lo de eliminar márgenes. Pero se pueden concatenar. Por ejemplo, yo puedo decir que el top tenga 0 centímetros y que la derecha tenga 0 centímetros. ¿Vale? Y empezar a tener textos súper cuadrados. O el bottom, o sea, la parte de abajo igual, o la parte de la izquierda. Vamos a poner la izquierda, vamos a destrozarla. Left. Vamos a poner que tenga 12 centímetros, que es prácticamente un folio. Vamos a ver el left. Esto tiene que ser una coma, si no se me destroza. Coma, coma. Perfecto. Aquí, justo, se nos ha puesto la mitad. Y tenemos la mitad del folio, por ejemplo, para hacer anotaciones y la otra mitad con texto. Esto ya depende de la cantidad de monstruosidad que tengáis en la cabeza a la hora de hacer los márgenes. En mi caso, tengo menos de la que parece, así que voy a dejar unos márgenes un poquito más cuadrados. Porque puedo hacer márgenes que sean un poco más cuadrados, usando la palabra margin. Por ejemplo, yo voy a usarlo ya directamente en pulgadas porque normalmente cuando lo mandamos a editorial solemos trabajar más bien en pulgadas. 1,2 in pulgadas. Este 1,2 pulgadas es uno de los estándares que tenemos, muy bonito, para hacer un documento bastante profesional. Tiene unos márgenes bastante buenos, aunque no es el mejor. Uno de los mejores es el de 0,9, que también solemos trabajar en tecnología, para tener más amplitud de texto. Y este lo solemos tener porque como no escribimos tanto, sino que tenemos más bien muchos diagramas, para que el diagrama no se vea chiquitito, ampliamos un poquito los márgenes. O el 0,7, que se usa también mucho en matemáticas, porque al usar una gran cantidad de formulación matemática y menos texto, pues se conviene tener a lo mejor la demostración en medio. Está bien, eso ya usad el que más o menos veáis. El 1,2 es un estándar muy bueno, aunque a mí, insisto, no me gusta mucho, voy a dejar el 0,9, que para los diagramas es algo precioso. Y ahora más o menos tenemos un documento que parece que no, pero parece profesional. O sea, es que no he hecho nada. O sea, lo que he hecho ha sido copiar y pegar un texto y le he puesto 4 cosas. Genial, poco más puedo hacer en este caso. Hemos estado usando paquetes y ahora ¿qué es lo que nos toca? Ahora lo que nos toca, antes de, es ordenar bien los capítulos. ¿Por qué? Porque esto está muy bien. Porque tenemos 2 capítulos, pero el problema está en que y solo tenemos este texto que he escrito, que no ocupa muchas líneas, pero cuando tengamos miles y miles y miles y miles y miles de líneas, esto no se puede dejar así. No está bien. Entonces os voy a enseñar, de forma básica, a ordenar un poquito el documento. El documento, os voy a enseñar cómo me gusta a mí ordenarlo. Yo suelo tener aquí, si os fijáis en el lateral izquierdo, aparece un documento que se llama main.txt. Esto se suele llamar así siempre, main.txt, porque es el documento que se va a compilar, ¿vale? Que va a pasar por el compilador para fabricar el PDF. Es divertido. Lo que suelo fabricar yo son 2 carpetas. Una para las figuras, que se llama figuras, aunque lo suelo dejar en inglés. Y otra para los capítulos que se llama, yo lo suelo dejar en inglés porque si lo explico en castellano la gente lo pone con la tilde. Chapters. Hay que aprender que como esto suele ser programación, no suele gustar las tildes o los espacios en blanco o los barra bajas o las señas. Entonces hay que intentar poner los nombres de las cosas, de los documentos o de las figuras que vayamos a subir de la forma más amigable posible. Principalmente por eso. Eh, el... Entonces, con estas 2 carpetas que he fabricado, que aparecen aquí con New Folder, yo ya puedo fabricar capítulos y subir figuras. Entonces, me voy a situar en capítulos y voy a darle a New File. Y en New File voy a decir, bueno, mira, fijaos que aquí me deja incluso meter de bibliografía de papers, de Zotero, de Mendeley, de URLs externas. Está guay, a mí me gusta hacerlo a mano, porque
Al final me fabriqué mi propio gestor bibliográfico y sorprendentemente no tiene integración con esto. Pues yo suelo ponerlo de esta forma. Chapter 0 y luego el número del capítulo, por ejemplo, 01, 02, 03, 04, para que se vayan ordenando. ¿Vale? En este caso voy a hacer dos chapter. Chapter 01 y 02. Y siempre terminan con la extensión .tex, T-E-X. ¿Vale? Aquí veis cómo tengo estas dos cosas. Lo bueno que tiene es que ahora yo no voy a tener que tener de ningún tipo de forma comandos de LaTeX. Por ejemplo, si lo tenéis en un documento de TXT normal o en un documento de Word, podéis copiar y pegar aquí el texto normal y corriente. Os lo voy a enseñar. Yo tengo esto aquí, ¿vale? Chapter, título de capítulo. Lo voy a copiar, control C, y lo voy a borrar del main.text. Y lo voy a pegar tal cual está en el capítulo 2. ¿Veis que no he puesto un comienzo del capítulo ni un final del capítulo? Simplemente es un texto plano donde aparecen los comandos de sección, subsección y capitulación. ¿Vale? Tal cual. Y lo mismo voy a hacer con el capítulo 1. Solo que aquí voy a copiar el comando blind document. Blind document. Y lo voy a pegar aquí. ¿Por qué? Porque me gusta tener cada capítulo separado. Porque si alguien me dice que trabaje sobre el capítulo 2, quiero aislarme completamente y solo trabajar sobre el capítulo 2. ¿Vale? Voy a escribir aquí un texto para que se vea. Este es oficialmente el capítulo 2. ¿Vale? Para que se vea. Si ahora yo lo compilo, no me aparece ningún capítulo. ¿Por qué no me aparece ningún capítulo? Porque yo no lo tengo puesto en el cuerpo del documento. Para poder incorporar documentos externos, tengo que hacerlo con el barra input. Este barra input me lo va a intentar autocompletar con lo que ya tenemos. Chapter 01, chapter 02, ¿vale? Es más, yo lo voy a copiar y pegar porque no me apetece escribir. Con esto ya tenemos los dos capítulos incorporados, tal cual. Y es perfecto porque habéis visto la rapidez con la que se compila, con la que te fabrica el documento. Entonces, imaginad que llega esta casuística donde el capítulo que se llama, este es el oficialmente el capítulo 2, de repente queréis que sea el 1, por algún motivo. Porque os han dicho que lo reordenéis, porque os han dicho que esto no tiene sentido de esta forma. Vale, yo no tengo que hacer nada. Solo tengo que cambiar aquí el número de 01 a 02 y de 02 a 01. Lo cambio, lo compilo y al cambiarlo, automáticamente se me ha reordenado, se me ha maquetado y ahora cumple exactamente lo mismo que antes. Solo que ha tardado un segundo en reordenarse. Que de repente yo quiero que no tenga ningún tipo de em, que no tenga ningún tipo de comando. El, o sea, que no tenga este tipo de capítulos. Pues lo que tengo que poner, gente, es un porcentaje para que no se compile este capítulo. Para que, por ejemplo, solo se compile el segundo capítulo. ¿Vale? El, y así más o menos lo vamos teniendo. Está bastante bien. Ahora voy a ponerlo normal. Voy a ponerlo como estábamos antes. Genial, porque me gusta que esté ordenado. Y ahora más o menos ya lo tenemos bien puesto. Ahora bien, esto no nos va a servir. Ya vamos entrando un poquito en lo que es la recta final, porque nos siguen faltando dos cosas. Lo que son las imágenes y lo que es la bibliografía. Lo que voy a enseñar ahora es la bibliografía de formato más estandarizado. El que me gusta a mí enseñar. Cada curso de LaTeX que damos aquí para la biblioteca, solemos hacerlo con distintos estándares. Dependiendo del que os toque, pues veréis uno o veréis otro. Normalmente autor año o directamente por numeración. El- hoy voy a hacerlo, por ejemplo, por numeración, porque me apetece. Dentro de la documentación que os he dejado aparecen un montón de formas para poder citar. Es bastante sencillo y te lo va a maquetar solo. Bien, lo primero es que necesitamos una fuente bibliográfica. Yo voy a enseñar el sitio más estúpido para conseguir la fuente bibliográfica. Va, en este caso, bueno, yo me voy a meter en el Google académico, en el Google Scholar, y voy a buscar patatas. Genial. Vale, y aquí en el patatas, yo quiero que veáis cómo, si yo pulso, por ejemplo, el primero de todos y le doy a citar, me aparecen un montón de formatos. Está genial, pero a mí el formato que me interesa es el que pone BibText. Este formato que pone BibText, yo lo voy a pulsar y me aparece de esta forma.
me aparece de esta forma. Si yo lo copio, ¿vale? Lo copio y lo pego en mi documento, me va a servir para citarlo. Esto es un lenguaje de programación súper raro, no voy a mentir a nadie. Lo que tiene es, ahora lo enseñaré, porque este tipo de bibliografía normalmente se nos autocompleta sola, ¿vale? Se nos autocompleta sola. Un segundito, voy a extender, uf, tengo que autenticarme otra vez. Se nos va a poner de forma automática. Pero, ¿en qué archivo lo vamos a tener que meter? Nos vamos a tener que meter en un archivo especial, un archivo de bibliografía, ¿vale? El archivo de bibliografía se llama bib, biblio.bib. Aquí en New File, voy a pulsar New File y voy a llamarlo biblio.bib. Y si os fijáis, nos aparece con con un librito. Yo lo voy a pegar para que le perdamos un poco el miedo a estas cosas. Al principio me aparece una palabra. Esta es la palabra por la cual yo voy a citar. Luego aparece aquí el título. Y si os fijáis, cada cosa se separa por una coma. Luego el autor, el journal, el volumen. O sea, aquí podéis poner una cantidad de elementos. eh, bueno, las que queráis, porque muchos de elementos que citamos muchas veces no tienen todos los campos, no pasa nada. ¿Vale? Se deja así. Pero esta palabra es importante que tiene que ser todo seguido, porque es por la que citaremos. Y aquí vamos a poner toda la bibliografía, porque ahora vamos a citar. ¿Cómo citamos? Bien. Antes de citar, necesitamos decir dos cosas. Primero, al documento de LaTeX, ¿qué archivo contiene nuestra bibliografía y qué estándar vamos a usar de bibliografía? ¿Dónde se pone? Abajo del todo. Y el comando es bibliography y bibliography style. El primer comando nos va a decir qué archivo contiene la bibliografía. Y el segundo comando nos dice el estilo de bibliografía que vamos a usar. Y aquí ponen un montón. Método abreviado, el ACM está bastante guay, el método alfabético, un APALIKE, autor año, para los de químicas, ACS, muy guay, este también está bastante bien. MLA, modelos de IECubo, IETRAM, para revistas estilo Nature, formato plano, para revistas de Science, verboso. A mí el que me gusta, que voy a enseñar, es este, un sortez. ¿Por qué? Porque oficialmente no sale en ningún lado. Y de esa forma no hay peleas con relación a qué formato usar hoy. Un sortez. UNSRT. Este me gusta. Y voy a explicar el por qué me gusta. Porque a mí me gusta cuando cojo un documento, no que no aparezca por autor año. Me gusta que aparezca normalmente por orden de lo que cita la persona. Porque lo primero que hago es cogerme la bibliografía, leerme la bibliografía y ver si yo llego a la misma. Eh, ¿Cómo se dice en castellano? A la misma conclusión que la persona que está haciendo el trabajo. Como si fuera un puzzle, me gusta mucho. Entonces, si lo tenemos normalmente por autor año, yo tengo que estar rebuscando a ver cuál es el orden en el que la persona se lo ha leído y lo cita. Entonces, por eso me gusta mucho los sortes, simplemente por eso es. No tiene mucho sentido. Pero con estos dos comandos, biblio y un sortez, automáticamente, bueno, un sortez, el formato que queráis. Vamos a poder citar, ¿vale? Es más, si yo le doy a recompilar ahora mismo, ya me aparece abajo del todo un enlace de bibliografía. Muy bonito, muy elegante. Ahora, aquí, yo me voy a mi texto. Imaginad que yo quiero citar todo este galimatías y que lo ha dicho la persona de las patatas. El comando es barra y t, alarde de originalidad. Es más, si pulsamos el tabulador, me va a intentar incorporar todas las citas que tengamos. No tengo ni que aprendérmelo. Y ahora, con este espacio, ya se me acaba de poner en formato un sortez. Veis que se me acaba de poner. Si lo hubiera puesto, por ejemplo, en formato IECubo, esto se maquetaría de una forma totalmente distinta. Si se me hubiera puesto en formato de APALIKE, aparecería en formato de APA. Aquí ya me aparece, pues me aparece con el enlace de referencia cruzada, como que esto se ha citado la primera vez, ¿vale? Ojo, aquí un asterisco gordo, porque citar es una clase complicada. Es más, antes, cuando nos lo pedían, dábamos este tipo de clases y tardábamos otro par de horas para enseñar todos los estándares que tenía la gente, porque la gente usaba APA, otros usaban MLA, otros usaban autor año puro, otros usaban una modificación del ACS.
Incluso la Complutense tiene su propio sistema de citación. Y otras personas usaban el del IE-Cubo. Entonces, usábamos una clase entera exclusivamente para enseñar cómo fabricar un documento para APA, cómo fabricar un documento para IE-Cubo, cómo citar de forma correcta, porque existen muchísimos comandos de citación. Este es el básico. Pero existe, por ejemplo, uno que es el parencite, para ponerlo entre paréntesis, otro que es para citar a pie de texto, otro solo para poner el año, otro para poner lo que es una cita de un párrafo entero, y un largo etcétera. Está muy guay. En este sentido, la citación. Lo que pasa es que son clases que eran muy densas y las solíamos hacer antes de la pandemia de forma presencial. Venía bastante. Era curioso. Sobre todo porque estas se tienen que hacer más presencial porque son comandos que no es tan sencillos, sino que tienen muchas cosas raras. No es tan raro como lo estoy pintando, pero sí que requiere de un poco más de guía. ¿Vale? Bien, pues bibliografía básica. Tenemos una bibliografía básica. Es de juguete, gente, es de juguete, pero se puede trastear. Lo bueno que tiene es que tenemos vídeos colgados de ese tipo de clases, porque algunas sí que las hicimos durante la pandemia. Si alguien quiere aprender bibliografía, tenemos un montón de cosas. Y en la documentación también tenemos un montón de ejemplos. Vale, ¿qué más os puedo enseñar? Vale, una cosa que os voy a enseñar es a poner texto en itálica y en bold, ¿vale? En negrita y en cursiva. Imaginemos que yo quiero seleccionar todo este texto y que esté en cursiva. Yo no tengo por qué aprenderme los comandos. Yo sé perfectamente que si lo selecciono el texto que quiero, puedo pulsar en mi teclado Control I de itálica. Y el texto se me pone entre llaves y a la hora de recompilar me aparece en itálica, en lo que vulgarmente conocemos como cursiva. Y si selecciono, por ejemplo, otro texto, puedo pulsar Control B, Control Bold y el texto este me aparecerá en negrita. Mola. ¿Qué es lo que significan estos comandos vulgarmente? Text es de texto, it es de itálica, text es de texto, b es de bold, font, fuente, negrita, bold, font, ¿vale? Bold de volteado. Genial. Ya solo nos queda una cosa muy divertida que es trabajar con figuras. Muy elegante. Vale, pues vamos a trabajar con esto, por ejemplo, aquí mismo. Bien, para el entorno de figuras vamos a necesitar dos paquetes. Muy importantes esos dos paquetes. ¿Dónde se ponen los paquetes? ¿En los capítulos? No, se tiene que poner en el preámbulo. El primero, Use Packages, se pone el paquete de gráficos extendido. Y cuando digo extendido es que si, por ejemplo, trabajáis con personas que hayan aprendido LaTeX entre los años 80, 90, principios de los 2000, usarán este mismo paquete, pero en lugar de una X aparecerá una S. Eso ya no es válido, porque la mitad de los documentos ya no se lo traga. La S significa estándar, la X significa extendido. Entonces, tenéis que trabajar con el gráficos extendido. Esto está diseñado para incorporar cualquier tipo de gráfico y al mismo tiempo poder modificarlos, como si fuera Photoshop. Y tiene que ir de la mano de otro paquete que se llama flotante. ¿Por qué? Luego veremos el por qué, pero estos dos tienen que ir de la mano, obligatoriamente. Si yo recompilo, no va a pasar absolutamente nada. Vale. Y ahora os voy a enseñar una cosa divertida, porque ahora yo puedo incorporar de forma muy amigable mi imagen o la figura que yo tenga aquí. ¿Cómo? Arrastrándola. Si simplemente la arrastro en medio del texto, me va a intentar autocompletar con un montón de opciones. Pero esto es la versión fácil. No me interesa. Lo que quiero es que lo hagamos a mano. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos a mano? Para tenerlo más ordenado. Me voy a venir a la carpeta de figuras. Y en figuras le voy a dar aquí donde pone subir, upload. Me aparece aquí, pues lo que tenemos antes, en lugar de new file, upload. Y aquí voy a arrastrar la imagen que yo tenga. En este caso va a ser la de un gato que me he encontrado en internet. Tiene su sentido que sea un gato, ¿vale? Las fotografías de gatos suelen ser las que más resolución tienen normalmente de todo internet. Entonces, como son las que más resolución tienen de todo internet, porque los gatos son muy bonitos, en plan, yo tengo el despacho lleno de gatitos. Desde aquí no lo veis, pero la alfombra es de gatitos, tengo ahí una lámpara gatito, todo gatitos. Eh, las solemos usar normalmente para maquetar documentos porque tienen mucha resolución, entonces sabemos
los problemas que vamos a tener con estas imágenes en alta resolución. ¿Vale? Simplemente por eso. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer para usar la figura y controlar la figura? Vamos a crear un ambiente. Un ambiente es un contenido en LaTeX que tiene principio y tiene final, ¿vale? O sea, vulgarmente, tiene un begin y un end. ¿Y cómo se pone? Con el barra, begin, y si os fijáis, me lo intenta autocompletar y pone env, ambiente, environment. Si yo tabulo y me pongo entre medias, me va a intentar autocompletar con un montón de ambientes. Estos ambientes están muy bien, porque los ambientes en LaTeX están diseñados para aislar algo de lo que es el resto del texto. Y a lo mejor con ciertas características. Por ejemplo, imaginad que yo quiero centrar un texto. Puedo crear este ambiente y texto centrado. Y de esa forma tengo este texto centrado y no tengo que estar poniendo comandos como estos en medio del texto. Simplemente tengo el texto totalmente aislado y si quiero hacerle cualquier tipo de modificación, quiero hacerle cualquier tipo de modificación, por ejemplo, aquí le pongo huge para que sea gigante, observad cómo solo se me ha puesto gigante esa parte del texto. Si yo saco este comando y lo pongo fuera, lo pongo, por ejemplo, yo que sé, aquí, todo el texto desde este punto para abajo, todo, incluso el del ambiente, me grita. Los ambientes están diseñados para aislar elementos y poder destrozarlos a nuestro placer. Y normalmente si tiene algún comando entre medias, aplica algún efecto mágico. Entonces, en este caso, el efecto mágico que yo quiero poner es figura. Y si ponemos FI, me lo intenta autocompletar. Es más, no tenéis que aprendéroslo, porque es totalmente contraproducente. Os lo voy a explicar. Si ponéis FI, tal cual, perdonad, que no me controlo aquí los botones, no los estoy viendo, parece de forma extraña. Si yo pongo FI, me lo intenta autocompletar. Lo que voy a hacer yo es pulsar el tabulador, tal cual. Y me lo ha autocompletado de forma completa. Completa es completa. Y os voy a explicar lo que hace. Primero, centering lo que hace es centrar la imagen. Lo segundo, es un comando que se llama include graphics, vulgarmente hablando, y te incluye un gráfico. Si os fijáis, tiene un cuadrado. Estas son las opciones que le ponemos. En este caso quiere que sea de la mitad del tamaño de la línea. Entre las llaves pondremos la figura. Si ponemos el cursor entre las llaves, automáticamente nos lo intenta completar con las figuras que tengamos. Yo lo voy a dejar tal cual. Figuras gato. Genial. Abajo, el pie de foto. Muy bonito. Y esto de label nos va a servir normalmente para hacer referencias cruzadas. Por ejemplo, a mí me cabrea bastante tener fotografías en un texto o figuras y que luego nadie haga referencias a ellas en el texto, porque si no parece como que es aleatorio. Si yo quiero hacer una referencia, por ejemplo, a esta fotografía, pongo la palabra barra ref, ¿vale? Fijaos que solo es ref, y automáticamente me lo intenta autocompletar con todas las label que yo tenga. Label, etiqueta. Por ejemplo, texto de prueba. Como se dice en el gato, barra ref y entre paréntesis veis que tiene el mismo nombre que el label, ya está bien referenciada, pues ya está, ya está la fotografía referenciada. ¿Esto es obligatorio? No. Vulgarmente podéis borrar esto sin ningún tipo de problema y funcionaría. Es más, podéis borrarlo de Centering y funcionaría. Y lo de Caption y funcionaría totalmente. Pero ya que me autocompleta, pues vamos a dejarlo así. Entonces, yo voy a borrar esto. Bueno, lo vamos a dejar así. Para que veamos lo que hace. Bien. Aquí está bien, porque fijaros que gracias al paquete de referencias cruzadas que hemos incorporado antes, con el 2.1 lo pulsamos y nos sale la imagen del gato en algún sitio. Ahora bien, aparece centrado, está muy guay, pero si os fijáis, aparece como muy lejos del texto. Yo he puesto esta figura antes de la sección y antes de la subsección. Sin embargo, se ha puesto donde he querido. ¿Por qué? Porque normalmente las fotografías o figuras se maquetan en el sitio donde menos molesten. Y existen un montón de textos que requieren que las gráficas estén al final. Está preparado para eso. Pero lo vamos a modificar. ¿Cómo? Muy buena pregunta.
con opciones, como siempre. En este caso, las opciones las vamos a poner aquí, ¿vale? Con un cuadradito. Y yo os voy a enseñar el que más me gusta, que es la H mayúscula. Here, gritando. Esta H mayúscula viene del paquete de números flotantes, ¿vale? Que hemos incorporado antes. Este paquete de aquí es el que nos incorpora la H mayúscula esta. Si pulsamos recompilar, ya nos va a aparecer el gato o la figura donde la queremos. Y aquí vamos a poder modificar el porcentaje. En este caso, 0,5 porque ocupa la mitad de la página, pero perfectamente lo podríamos dejar en 1 para que ocupara el ancho de la página entera. Y que el gato fuera enorme y que ocupara muchísimo. Pero como ocupa demasiado, lo vamos a dejar en 0,6, un 60% de lo que es el tamaño de línea, y que quede precioso ahí, mirándome y juzgándome. Y más o menos esto es todo, porque vulgarmente esto es lo que suele tener un trabajo de fin de grado, independientemente luego de las maquetaciones internas que podéis hacerle al texto. ¿Vale? La recomendación de esto, si alguien quiere aprender muy fuerte, es que se ponga a hacer sus propias plantillas, que trastee. Aunque oficialmente hay algunas facultades que ya tienen su propia plantilla hecha para que exclusivamente os dediquéis a escribir de esta forma y se maquete como la que yo dejo a mis estudiantes en por ejemplo, en los trabajos de fin de grado que tenemos. Ahora bien, existen, voy a intentar autenticarme, a ver si esto me deja otra vez. Por Dios, no me pidas la contraseña, que no me acuerdo, ¿vale? Vamos a ponerlo en modo estudiante. Nosotros solemos hacer un campus siempre para que la gente aprenda cuando tiene bajo nuestra mando los trabajos de fin de grado. Y aquí solemos enseñar bastantes cosas de LaTeX, de bibliografía y de etcétera, etcétera. Entonces, fabricamos en su momento, a ver si se puede ver, un gestor de bibliografía para el propio campus. ¿Vale? Voy a aumentar un poquito. Estos son gestores que de normal existen bastante, porque yo sé que el punto .vip suele ser bastante complicado de entender. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, imaginad que yo quiero meter algo que tenga un DOI. Yo qué sé, aquí que puede tener un DOI. Patatas, DOI. Vamos a meternos aquí a ver qué DOI tiene esta cosa. Esto. Vale. Fabricamos un programa en su momento, pero que insisto que de estos hay un montón en internet. Los míos son muy, muy malos. El DOI. Esto. Mm, mm, mm. Donde tú en los gestores, en estos gestores de BigText le podéis pulsar el DOI o directamente un título o una página web importante, pulses importar y automáticamente. Vamos a ver. Importar. Vale, perdona, sí, me lo está generando, que soy idiota. Vale. Y ahora aquí generar BigText title. Me falta el title. Título del recurso. eh, Vale, pues me está dejando hoy mal esta cosa. Vamos a poner ejemplo. eh, Ejemplo de título. No debe estar detectando el título. Generar. Vale, si es que he puesto el DOI donde no tocaba. ¿Por qué? Porque soy especial. Vale, disculpadme. Yo estaba haciéndolo mal. Lo que tengo que pegar es la URL. Si pego la URL aquí, ya se me intenta autocompletar porque funciona con esto, sí. Lo fabriqué yo, la verdad es que no tengo ni idea por qué razón no se me ocurría. Y este tipo de elementos lo que os va a generar automáticamente es este BitText ya formateado. Esto existe para todo y bueno, pues en este tipo de gestores podéis agregarlo al recompilador para ver aquí todos los gestores y luego exportarlo todo en .vip. De estos hay millones. El mío es una patata, simplemente que el mío funciona para los campos. Y aquí se puede poner cada uno de los elementos para que nadie tenga que volver a aprenderse esto nunca más. Que sé que es un lenguaje esotérico y en informática nos gustan mucho los palabras informáticos, pero en la vida real sé que esto es complicadillo, no miento a nadie. Pero para que veáis que existe. Y que esto no hay que aprendérselo, sino que ya hay herramientas que te lo dan. Ya sean las que he fabricado yo o las que podéis encontrar en internet que te generen la bibliografía y que te lo completan todo. Vale. Segundo, ¿hay que aprenderse los paquetes de esto? No, yo no me sé ninguna. Es más, yo lo que hago es venirme aquí. Esto es el CETAN. Es el sitio donde solemos buscar los paquetes de LaTeX. Tienen la obligación de estar todos aquí. Entonces, si imaginas que yo busco APA, porque quiero aprender a hacer un documento en APA, aquí me aparecen todos los paquetes que existen de APA. Y por ejemplo, digo, vale, pues quiero uno que sea de APA 7.
Vale, pues sorprendentemente existe uno de APA 7 y viene tanto quién lo ha fabricado, en qué años lo fabricó, qué versión usa, el código fuente si alguien quiere leerlo y la documentación de cómo funciona. La documentación sí que aparece normalmente en formato un poquito más informático raro, pero te dice todos los comandos que se pueden usar. Por ejemplo, puedes usarlo para documentos de tamaño de letra 10, 11, 12, para ponerlo en A4 paper y un largo etcétera. Te vienen todos los comandos y el cómo funcionan. Y luego suele venir ejemplos. No sé si en este vendrán, pero luego suele venir ejemplos de cómo se usa. Probablemente sí, aquí, ejemplos de cómo se usa. Está guay. Solo que sé que es un poquito más aburrido leer la documentación, no voy a mentir a nadie. Pero así es como nos solemos trabajar normalmente con los formatos de LaTeX. Es divertido porque es difícil, es como hacer un puzzle. Y al final es como resolver un cubo de Rubik. Consiste en trastear, en aprender un poquito al principio, pero luego la verdad es que se agradece un montón cuando lees algo en LaTeX porque está con una maquetación perfecta, es muy profesional, no cuesta dinero. Y bueno, pues oficialmente lo solemos usar en muchos elementos que son académicos. A nivel internacional eso, lo solemos usar bastante. Pero claro, normalmente cuando suelen aprender las personas, normalmente cuando ya tienen el documento hecho en Word y les obligan a pasarlo a LaTeX porque me obligan en los artículos o me obligan en la tesis y suele ser deprisa corriendo y en las últimas semanas. Porque, ¿qué es lo que hace la gente? Trabajar sobre el documento de ofimática y luego querer pasarlo, que es lo que yo no recomiendo a nadie, porque luego es cuando ocurren los problemas. Recomiendo comenzar directamente a trastear con esto mientras hacéis el documento en el caso de que decidáis. Importante, porque yo enseño lo básico para que luego las personas que estáis aquí decidáis si queréis o no trabajar con ello. Y si os merece la pena trastear y aprender este tipo de lenguajes. Es una alternativa al final. Y nunca está de más aprender algo nuevo. Así que, bueno, pocos más os puedo comentar. Si tenéis algún tipo de duda, comentario o amenaza de muerte, sea bienvenida. Las amenazas no, porque lloro con facilidad, pero lo que comentéis, ¿vale? David, muchas gracias. Todas las consultas que han ido surgiendo las han ido contestando en el chat tanto José Luis como Sara. Perfecto. Y bueno, yo les doy las gracias enormemente, os doy las gracias a todos vosotros. Si te parece bien, puedo volver a habilitar los micros por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta y le resulta más cómodo participar directamente de esa manera. Perfecto. Los acabo de habilitar, así que si alguno de vosotros os ha quedado alguna pregunta, alguna duda y se la queréis hacer a David ahora, pues abrir vuestro micro y se la podéis hacer. Mira, Julio García Cedrón acaba de levantar la mano. Julio, si quieres intervenir. Sí, antes de que intervenga, que voy a contestar Sí, también que he visto aquí, para incorporar metadatos, puedes hacerlos con el comando de hiperreferencia, que es lo que estás enseñando ahí. Yo no lo recomiendo, principalmente porque se pueden borrar de una forma muy, muy sencilla. Lo que recomiendo es hacerlo a través de Lua LaTeX o con otros paquetes que son un poquito más profesionales que el de Hyperref, porque se puede borrar muy fácilmente. Pero hay formas de dejarlo un poquito más incrustado. Es más, a través del PDF de estos, por ejemplo, a través del campus virtual puedes compilar el LaTeX, que, bueno, salvo que me lo hayan fastidiado, se podía compilar el LaTeX y ponerle las marcas de agua a través de los metadatos directamente en medio, que solo se pueda ver a través de un color. O sea, se puede hacer de un montón de formas, pero te recomiendo ver otros paquetes alternativos a ese para los metadatos. Simplemente eso. Y gracias por la pregunta. Y ya el resto, perdonad. pues Julio, si quieres abrir tu micro. Sí, hola, buenos Hola, muy días. buenas. Sí, lo primero, bueno, muchas gracias por el curso y por la explicación que me ha parecido muy interesante. Yo soy doctorando en la Complutense y por mi experiencia en otros programas, otras universidades, me pasaba quizá el mayor problema que veo de cara a los doctorandos, o por lo menos el que yo me encuentro, es precisamente todo esto relacionado con la citación, el formato y sobre todo establecerlo desde el principio para que luego todo vaya bien correcto y uno vaya más rápido, o sea, más eficiente, ¿no? Y eficaz. Entonces me parece muy interesante. Comentaba por el chat, y si se me permite ampliar un poquito, porque yo, por ejemplo, uso la norma APA más que nada por coger una y porque creo que es completa y porque la he estudiado bastante bien, pero luego me encuentro cuando
por ejemplo, a lo mejor desde la dirección, como se dice, cada maestrillo tiene su librillo Ujú. y se empieza a hacer matices, digamos, ¿no? Sí, Matices, pues yo qué sé, y sobre todo matices que no son desde el inicio, suben después, sí, porque sí, como bien conozco. comentabas, cuando uno empieza desde el principio haciendo un formato, por ejemplo, Word te permite hacer formato APA, te deja escoger, o el MLA o otro, Ujú, entonces ya estableces un formato, lo vas trabajando, al final terminas y te queda muy bonito y queda muy bien. El problema está cuando empiezan los matices personales. Por ejemplo, APA, una cosa curiosa es que no se justifica, cosa que ujú. si lo entregas en una tesis sería rarísimo ver un documento sin justificar, ¿no? Sin embargo, son matices que cuando uno entra en la programación, como estáis comentando, está muy bien y el problema es cómo luego subsanar esos matices que ya son más personales y que yo por lo que estoy escuchando me interesa mucho aprender más sobre esto porque veo que se pueden hacer muchas cosas y muchos matices sin tener que, entre comillas, destrozar mucho el formato, ¿no? O Mm. empezar o ir para atrás bastante. Entonces comentaba en el chat que ya me respondieron amablemente precisamente esto, ¿no? Si se puede ampliar un poco, si me permitís, porque creo que es uno de los problemas que yo me he encontrado en mi experiencia académica, Ujú, que es que uno se estudia muy bien un formato, por ejemplo, el que sea, ¿no? Y luego esos matices te lo echan para atrás. Por ejemplo, estoy viendo la foto del gato, si me ujú. permites, ya. Sí, En la norma APA, por ejemplo, la foto tendría que estar justificado en línea con el texto, digamos, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? O la figura tendría que ir arriba, el nombre arriba. Bueno, eso ya depende del estilo, de formato. Hablo de la norma APA. Entonces, claro, ya depende del matiz que te diga a lo mejor, no, no, pues házmelo más pequeño o házmelo más grande. Entonces ahí ya te saltas la norma, ya estás Correcto. entrando en un criterio más personal que a la hora de programar o a la hora de establecer un criterio a mí, por lo menos personalmente, me sugiere más dudas y más problemas. No sé si con esto, porque claro, entiendo que la clase es corta y esto da para muchísimo, por eso me interesa también, creo que es muy interesante esto que estéis hablando, pero cómo poder agilizar este proceso, ¿no? Yo creo que con esta herramienta, quizá por lo que yo he escuchado y entendido, se puede hacer bastante bien. Si no, pues a lo mejor me podéis dar algún consejo o Sí, sugerencia. te Gracias. comento. Bueno, primero, bienvenido también a casa, aquí a la Complu a hacer el doctorado. Contempla tu horrible futuro. Eh, Nada, bienvenido, Gracias. ¿verdad? El- Oficialmente lo que hemos estado haciendo, porque esta pregunta me gusta mucho y nos la suelen hacer, es destrozar un estándar. Porque el estándar literalmente es lo que tenemos aquí arriba, el formato. Todo lo de abajo ha sido para destrozarlo. Por ejemplo, el cambiar el margen, el agregar cierto tipo de gráficos, el ponerlo con la letra esta H para ponerlo donde yo quisiera. O sea, lo que estoy haciendo es destrozarlo. Tú, a la hora de incorporar estos paquetes, puedes destrozar como tú quieras el texto. La recomendación sería que no te lo cambiaran después, pero sí es verdad que es más fácil cambiarlo en LaTeX a lo mejor luego en ofimática, principalmente porque el documento aquí ocupa menos de 1 mega y por lo tanto, al pesar poco, compila muy rápido. Ahora bien, se puede hacer todo lo que comentas y mucho más. Por ejemplo, yo lo que recomendaría, el, eh, lo que recomendaría sería que en lugar de usar un estándar de APA que ya estuviera definido, te lo fabricaras tú. Es bastante más sencillo de lo que parece. O sea, por ejemplo, en lugar de usar el IE cubo, lo que hice fue fabricarme mi propio IE cubo para las plantillas de tesis. ¿Por qué? Porque esto lo hacen prácticamente todas las revistas. O sea, lo hacen del formato que ellos quieren. ¿Por qué? Porque saben qué comandos están usando y si te dicen quiero que esto esté justificado o quiero que tenga forma de media luna, tú lo puedes poner a mano. Si usas un comando que haya hecho otra persona, eso no lo puedes hacer y te va a costar más modificarlo. Entonces, es la recomendación que yo te diría. Se puede, sin ningún tipo de problema. Es difícil, medianamente complicadillo, ¿vale? Es más, antes sí que dábamos una clase un poquito más extensa de esto, de 22,4 horas, antes de la pandemia, donde enseñábamos todos estos elementos, porque es bastante complicadillo. Es bastante, em, bueno, complicado, no es extenso de enseñar. Pero se puede destrozar el texto como tú quieras. Es más, tú te puedes fabricar tu propio estándar. De normal, no solemos trabajar con libro. O sea, no sé si has visto en mis... voy a venir aquí para atrás.
en mi plantilla, o sea, mis estándares no se llaman libro. Yo me vengo aquí en MOOCs LaTeX y aquí vemos cómo tengo todos los TFG de este año, tenemos todos los TFG de este año aquí puestos y me meto, yo qué sé, en la de prueba que hicimos de las patatas y el document class se llama MOOCs LaTeX. Porque lo que hacemos es aquí un archivo que se llama .cls y en el .cls aquí lo que hacemos es poner todos los destrozos, que son un poquito complicados, no te voy a mentir, para que la persona que recibe la plantilla no tenga que tocarlo. Aquí está todo puesto. La persona que recibe la plantilla normalmente no tiene que tocarlo. Y por ejemplo, la bibliografía entera, yo la tengo en un comando, bibliografía. Y tiene todo lo que yo quiero. El IETRA, la bibliografía, los capítulos, o sea, lo tiene todo. Entonces, de normal, lo que podrías trabajar es fabricándote tu propio CLS. Sobre todo porque si tú trabajas con este tipo de tesis, probablemente también puedes ayudar a un montón de personas en tu entorno haciendo estos puntos CLS. O directamente, si tiene mucho interés tu propia facultad, se puede intentar con bastante tiempo fabricar una plantilla en el caso de que no tengan con este tipo de estándares. No hay ningún tipo de problema, lo único que tardamos es tiempo. Pero se puede modificar todo lo que queráis. Es más, normalmente este tipo de comandos, fijaos, este que tengo yo aquí para baja visión, lo que hace es la modificación de los colores de todo el documento. La persona no recibe un comando gigante, recibe un comando de sí y no. Tú perfectamente puedes tener un comando de justificar o no justificar. Perfectamente puedes tener un comando de usar APA o usar MLA y que automáticamente se maquete. Eso ya depende un poco de la picardía de la persona que te fabrique la maqueta, o sea, en este caso la plantilla o el CLS. Se puede hacer a mano. ¿Vale? O sea, te respondo a preguntas de forma sencilla. Se puede hacer a mano, pero es largo. Esto es muy básico. Lo otro es un poquito más avanzado, es nivel medio. O sea, no es súper avanzado, pero ya es un nivel medio. Requiere de trastear con las plantillas. Lo bueno que tiene es que si te interesa, puedes trastear todo lo que quieras y mucho más para fabricarlo. Y seguro que puedes ayudar a un montón de personas que tienes alrededor con esa plantilla. Y poco más te puedo Pues, decir. pues no, me has dicho mucho. Bueno, No, te tenemos lo libros. agradezco. Tenemos libros colgados ¿Perdona? gratuitos. Sí, tenemos Sí, libros, sí. muchos, y esos te enseñan literalmente todo eso de fabricación de plantillas muy avanzadas. Bibliografía, no damos clase de bibliografía desde el año 2019 o 2020, creo. Normalmente en la oficina de software libre vamos y hacemos lo que nos piden. De si alguien quiere instalación de Linux, vamos a hacer instalación de Linux. Si alguien quiere bibliografía, vamos. LaTeX, pues vamos. Y poco más. Entonces damos no lo que quiero yo, sino lo que nos piden. Y evidentemente que está en mi humilde opinión. Es más, probablemente si habéis recibido algún correo de amenazas de licencias, probablemente nos toque a nosotros dar las clases. Se me da mejor que el LaTeX, lo prometo. Pero bueno, prácticamente eso. O sea, es más, si tu facultad lo quiere, podemos ir, y lo piden, podemos ir sin ningún tipo de problema y así nos conocemos en persona. Que al final, Pues sí. nada, que no, es que no, yo no quiero robaros demasiado tiempo, que sois mucha gente y no quiero robar porque me parece muy interesante. Y sí, me pondré en contacto con vosotros porque bueno, yo vivo en Asturias, pero bueno, concretamente tengo que ir el miércoles hasta allí y si puedo os visito. Porque me interesa mucho, sobre todo por la experiencia pasada que he tenido Ujú. en estas cuestiones con lo que comentaba, sobre todo con los cambios, que Sí, no debería ser así, pero pasa, es parte de la vida. Entonces, suele pasar que hay muchos cambios y no se establecen los criterios desde el principio. ujú. Y como tú bien dices, hombre, teniendo una plantilla, luego todo va muy fluido y es sencillo, digamos, cuesta, como tú dices al principio, hacer la plantilla, pero luego se gana mucho tiempo, porque si luego lo tienes que ir haciendo manual, pues, se pierde mucho tiempo. Sí, 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 Y sí. a mí, por lo menos, bueno, yo que vengo además del mundo, bueno, digamos de la empresa también, pues la eficiencia para mí es importantísimo. Ujú. Entonces, esto lo veo súper interesante y aunque a lo mejor al principio se pueda perder un tiempo, luego yo creo que se gana mucho Se pierde, en no voy a posibles mentir. cambios futuros que suelen surgir por distintos motivos. Entonces, bueno, termino ya agradeciéndoos y me pondré en contacto porque me interesa ampliar Mira, conocimientos sobre esta materia que eh, desconozco, vaya. como anécdota, te voy a comentar que yo tenía la tesis entera hecha y estando, pues, si habéis visto los mejores vídeos de la Complutense, una de las cosas que también fabricamos el año pasado es el sistema este de subtitulado que aparece abajo, que no es perfecto, pero lo he fabricado con las cosas que tengo aquí en el ordenador. Entonces estuvimos en una conferencia de elementos de discapacidad con la oficina Chachi de la Complutense de Inclusión y estuvimos poniendo este sistema de subtitulado. Pues justo en medio de esa conferencia
me mandaron un mensaje diciendo que no podían imprimir la tesis porque le faltaba no sé qué cosa de páginas en blanco. Y yo, pues esto es tan tonto, digo, no voy a ponerme a maquetar ahora. Así que es tan tonto, me lo cogí con el teléfono móvil, le agregué un comando y lo mandé directamente con el teléfono mientras estaba en medio de la conferencia, porque ya tenía el nivel para poder hacerlo con el comando, ya sabía cuál era. Y lo mismo cuando el super jefe de aquí de posgrado, que es increíble, porque la verdad es que sin su ayuda no sacamos la tesis. Y mira que yo tuve directores que eran increíbles, ¿eh? Pues él me dijo, no, no, las citaciones las queremos de esta forma, mejor de esta forma, porque así la gente se puede buscar. Y yo, pues tiene toda razón del mundo, pero no voy a perder 2 semanas en modificarle. Cambié el comando y se hace automático. O sea, fue hacerlo, no sé, tardé 2 minutos. Imagínate eso si tuviera todas las prisas de los papeles, de volver a mandarlo, no puedo. Es que si me permites, y si sirve esto de ejemplo para el resto que están escuchando, yo creo que es importante, por lo menos en el parte de doctorado es importante, es que a mí me pasó algo incluso igual peor que a ti. A mí me lo hicieron cambiar en el último mes antes de entregar la tesis. Uf. Entonces, claro, imagínate tú un mes ponerte a cambiar todo el formato. Bueno, por supuesto, pues claro, hubo muchos problemas por lo que tú dices. Hay una cuestión también administrativa, ¿no? De Ujú. tribunales, de cuaderno de actividades, cuestiones de Sí. gestión que ya en un último mes ya no te da tiempo a entrar en esos matices y yo, evidentemente, me encontré con bastantes problemas. Teniendo a lo mejor una herramienta de estas que te permita de manera casi inmediata solucionar, pues podrías llegar. De otra manera, yo, Mm. por lo menos para mí fue inviable, personalmente, ¿no? Entonces lo veo muy, muy interesante y yo es una cosa que hago, ya he hecho y de hecho hago, es cuando empiezo un doctorado, decir cuál es el criterio a tomar desde el principio, precisamente esto que estáis comentando, por ejemplo, sea con LaTeX, sea con un formato que uno establezca, para precisamente luego ya no encontrarse con sustos de última hora, ¿no? Digamos, que yo creo que luego ayuda a que todo vaya más fluido, por lo menos en el aspecto de formato, ¿no? Estamos No, no, hablando, ¿no? está guay, está guay. O sea, yo, por ejemplo, hago lo contrario, me empiezo a escribir y luego ya que me digan el formato el último día. Porque, claro, ya tengo la pericia para poder hacer esto, pero simplemente porque llevo muchos, muchos años. No es Bueno, tienes por la inteligencia habilidad, ni nada, digamos, solo por tienes la eso. habilidad para poder, digamos, reaccionar de manera inmediata, digamos. Sí, bueno, Sí, es es más, una normalmente ventaja. sí, pero por la cantidad de tiempo que le he dedicado, ni porque esto sea muy difícil, ni porque requiere mucha inteligencia. O sea, es bastante sencillo. Más, si fuera súper complicado, la clase ya estaría dando otra persona. Lo que requiere es tiempo. Tiempo para poder aprenderlo y demás. Es verdad que la ofimática también mola un montón para aprenderla bien, pero esa se me da peor. No voy a mentir a nadie, se me da peor. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cada persona tiene que usar la herramienta que quiera. Yo usé esto en el TFG y mi TFG, que fueron unas 200 y pico hojas, lo agradeció bastante. Tenía un montón del, del ¿cómo se dice? Tenía un montón de gráficos y también, por ejemplo, los gráficos de toda la tesis los hice aquí, en punto vector, los dibujé directamente aquí, el pollo de la Complutense, todos los gráficos, no había ninguna imagen externa para que fuera mucho más rápido y se viera mucho mejor, pero ya es toquecitos. O sea, es la elegancia de lo que quieras trastear. Es que, no sé, al final, sobre todo en esta época que lo podemos tener todo de forma inmediata con lo de la IA, creo que se nos ha dado la oportunidad de verdad decidir poder aprender. Y si de verdad decides poder jugar, es no comprarte el puzzle hecho. Y eso dice mucho de ti, de mucho de tu esfuerzo y de aquello que quieras luego aprender y compartir. Así que si de verdad lo haces, yo te recomendaría también que lo compartieras con los compis, porque Sí, les puede sí, sí, servir de no, no, mucho. sin duda, y es que me da un poco de rabia porque me parece todo esto tan interesante y además de mucho Sí. valor por todo lo que habéis comentado. Y me da un poco de rabia a lo mejor a veces que sea estas partes tan escasas por una cuestión de tiempo de todos, es normal, ¿eh? Yo lo entiendo, pero que me parece muy importante para que luego, como bien dices, en una época, en una era que estamos Mm. donde los tiempos son muy importantes, sería más eficiente y más eficaz, más rápido y daría tiempo a hacer más cosas con mayor agilidad y compartirlo con mayor rapidez, ¿no? Bueno, sin más, te doy Ah, las bueno, gracias, muchísimas ya me pondré en gracias contacto con y vosotros y dejo sí, al resto para que pueda sí, participar lo que interese. Muchas gracias, ¿eh? perfecto. Voy a comentar lo de las plantillas, ¿vale? Porque estés aquí etiquetando plantillas para Overleaf, ¿vale? Importante. No nos paga la empresa y sigue siendo una empresa, aunque sea todo software libre y gratuito, tarde o temprano siguen teniendo que ganar dinero, entonces muy probablemente de cara a futuro
este tipo de herramientas o las aíslen o las pongan de pago, las pongan un poco más limitadas. A lo mejor los siguientes cursos los tenemos que hacer directamente con herramientas que sean offline, ¿vale? Entonces, ¿recomiendo tener las plantillas en Overleaf? Sí que es verdad que tenemos alguna que hemos fabricado, pero el problema está en que perdéis el control porque si, por ejemplo, llega alguien y dice, esto está mal, tenéis que cambiarlo. Cambiarlo en Overleaf es muchísimo más complicado. Recomiendo tenerlo a lo mejor en un GitHub. Aquí llega el segundo problema. El segundo problema es que si la facultad tiene una plantilla ya hecha, aunque sea en ofimática, a mí me cuesta muchísimo más fabricaros una plantilla, porque me parece faltar el respeto a las personas que ya han trabajado y les quiero un montón, sea quien sea, porque una persona que trabaja por la Complutense ya es simplemente para quererla, porque le dedica tiempo en algo que no va a ganar dinero. Y, y lo siguiente, fabricar una plantilla, por lo menos a mí, me cuesta entre unas 500 y 1000 horas. O sea, tardo un año entero prácticamente en hacer una plantilla actualmente. Sobre todo por la limitación de tiempo. Es una burrada. Le tengo que dedicar un montón de tiempo y de pruebas internas. Entonces, las últimas plantillas que fabricamos, por ejemplo, la de Prisma y demás, al final no las acaba usando nadie. O sea, que las pidieron a lo mejor para un TFG concreto y después de un montón de esfuerzo, luego la gente no las quiso usar. Entonces, te vas bastante triste. Yo sé que después de estos cursos, pues todo mola un montón, pero yo fabricaría todo lo que queréis y más, pero si luego la gente no lo usa, me pone un poco de triste, porque parece que mi esfuerzo vale un poquito menos de lo que vale. Pero antes me he apuntado un montón a haceros plantillas y demás. Si de verdad alguna facultad, a través de decanato y demás, ve que le ve factible, no tiene ninguna y eso pues se puede fabricar sin ningún tipo de problema. Hemos fabricado muchísimas, normalmente para otras universidades o extranjero y demás, las he fabricado yo personalmente porque, sobre todo en Latinoamérica, sí que suelen usar mucho las tonterías que fabrico, o ya en Inglaterra, en Alemania, aquí no tanto, pero porque ya hay un montón de cosas fabricadas. En Galicia también las usan, bueno, en un montón de sitios. Pero yo me apunto a un bombardeo de lo que queráis, siempre que disponga el tiempo y de los conocimientos, humildemente. Y bueno, voy a terminar, no hay ninguna duda más de diciendo que, bueno, eso, muchísimas gracias por venir, gente, y que espero que os sirva, aunque sea mínimamente, para afianzar conocimientos de TFG, TFM, tesis, y que, bueno, esto estaría bien también que se pueda ampliar también en, pues, en futuros programas de doctorado, lo que queráis. Muchísimas gracias por asistir, que sé que es un poquito pestiño y es un poco denso en general, y sobre todo en esta época en la que estamos así tan pochos con elementos Complutense, el querer aportar a los demás es un elemento que no llena el bolsillo, pero que sí que te llena el corazón, y que al final todo lo que te llena el corazón es lo que denominamos de verdad calidad complutense. Y a día de hoy, mientras el cuerpo me aguante, yo quiero seguir haciendo este tipo de cosas de forma libre y gratuita para los que lo necesitéis dentro de humildes conocimientos básicos que tengo de estas cosas y luego el tiempo que tenga. Así que muchísimas gracias, gente, por venir y por las dudas. Muchas gracias, David. Como siempre, ha sido excelente. Y yo te agradezco la tuya y la de toda la oficina, ¿no? Siempre para colaborar con nosotros, porque estáis dispuestos a todo lo que os pedimos. Así que de verdad, nos quitamos el sombrero. Espero que los reyes os traigan muchas cosas, porque sois muy buenos. Un abrazo muy grande, un fuerte para todos y bueno, nos vemos ya seguramente el año que viene. Un Muchísimas gracias por abrazo. todo. Adiós. Adiós.